con todo lo que hemos platicado, güey, ¿tú qué crees? ¿Las comunidades sí pueden autorregularse, carnal? ¿La anarquía podría ser posible? La anarquía en el concepto utópico que conocemos, ¿no? ¿Es posible o de plano si somos un rebañote y necesitamos tener un pastor? O unos pastores. Ok, bueno, pues ahí son como varias... Pues es la misma, básicamente es la misma. Es una pregunta, pero pues abarca distintas perspectivas Pues o básicamente eso. varios ¿Nos factores. podemos regular solos o necesitamos a alguien que nos regule? En el contexto actual sí necesitamos una guía. Sí, sí necesitamos una guía, necesitamos ciertos parámetros para seguir y pues para no ser una civilización en completo desorden, definitivamente. Ve el contexto actual, cómo estamos, cómo actúan las masas en realidad. O sea, es cualquier idea implantada y ahí van todos de borrego. O sea, no se investiga, no hay criterio, no hay ni siquiera ese deseo pues por tenerlo, por tener criterio. No hay ese interés. Pues imagínate, si ni Sí, aquí de hay aquí hay interés, imagínate, respeto. somos tres. No, no, pero por ejemplo, en un contexto más comunitario, como de pequeñas comunidades, creo que sí Justo es puede lo que te iba a haber, preguntar, pero a puede ver, haber, puede ¿ha haber. habido algún momento en que se puedan regular las? Porque incluso en comunidades pequeñas hay Sí, es difícil. O sea, yo en ese momento de mi vida y habiendo vivido por experiencia propia intentos de una estructura horizontal. de orden horizontal, sé que no es factible en el contexto actual. Pero hay Sé un que es contexto en más, el que sí, amigo. ¿Habrá? pues no realmente, porque hasta las tribus, que es como el ejemplo más explícito que tenemos de una pequeña comunidad que tiene Tienen todavía un como, consejo, pues ¿no? que son comunidades que viven todavía con principios apegados a la naturaleza y todo esto. Una aclaración, como ando con gripa, si escuchan todo ese tipo de cosas es. Ahí disculparán, ¿eh? Porque. Pero bueno, incluso en estas tribus hay un líder, hay un guía, está el chamán, o sea, O un siempre grupo, ¿no? El tiene, grupo de pero ancianos, el siempre, consejo. siempre hay un guía. O Güey, sea, pues sí, sí hay líderes de tribu, parece hay ser que líderes de incluso tribu hasta en siempre, las élites está, güey. Pues no, no, siempre. no, por ejemplo, London City tiene un consejo, aunque hay un gobernador, el gobernador está con sus consejeros. Sí, No Anu, era el rey, pero no todo lo, sí lo tenía, consultaba con el consejo de sí, ancianos. es cierto, es cierto. Entonces, o sea, no sé, habría que verlo, o sea, tampoco quiero descartar la posibilidad por completo porque, bueno, conozco por ahí algunas comunidades intencionales que funcionan en un sentido más horizontal, ¿Sí? por así decirlo, pero también tenemos que entender algo, ¿no? Estas comunidades existen como una microrealidad en una macrorealidad, es decir, es una pequeña Mm. comunidad que está envuelta por una civilización ya moderna, por parámetros de los que no se han podido escapar. Entonces, el creer que esta comunidad puede funcionar por sí misma en un modelo horizontal fuera del De ese mismo modelo. contexto de las sociedades modernas, de las civilizaciones modernas, pues no lo conocemos, es Oye, y completamente esta desconocido. comunidad de la que hablas, estas comunidades de las que hablas, ¿cómo se organizan? Pues a través de asambleas. Es a través de asambleas, un trabajo de muchísima comunicación. Definitivamente se forjaron a partir de intereses en común. ¿Y quién organiza la asamblea? Pues como una especie de consejo, por así Entonces, decirlo. entonces Que, sí so- que hay, son, que son, no, porque son los representantes de todas las familias, o sea, de las familias que están ahí, que pues son pero hay un consejo. padre y madre, pues. O sea, sí, pero son los adultos, pues. Son los adultos de las familias, o sea, todos los adultos de las familias que forman parte de esa comunidad. O sea, no es como que unos no formen parte de, O sea, sino, todos en bola. ajá, porque no son tantas familias tampoco. O sea, y así es como funciona. De todo, Ah, es que es eso, tienen es que no acuerdos, son tantas familias, ¿no? No son tantas delegan familias. tareas y todo este tipo de ¿Como cuántas cosas, familias ¿no? así a ojo de buen cubero? Nada más para darnos No una sé, idea. como unas 5 familias tal vez. Es que eso, amigo, no son tantas, güey. No son Pero tantos, aún o así sea, es difícil. O sea, yo lo sé que que ha es difícil, logrado pero ponerte de es acuerdo bastante... con 5 padres de familia, pon tú o 10, Ujú. padre y madre, pues no es tan difícil, güey, porque pues nada más son 5 familias, No, güey. no es tan difícil. Por ejemplo, cuando estaban en Shanka, Ajá. si quieres cuéntanos un poquito qué era Shanka, Ok, para Shanka contextualizar. era... Ahorita nos estamos encaminando justamente Sí, hacia el tema del que estamos vamos a en el tema, hablar. porque ya sí Porque los escuchamos, sí les hacemos caso, ya tiene todas todo estas que ver. Esto pláticas son ya del es tema, tema. esto ya es Sí, sí, tema, son del ¿no? tema. Estamos justamente ahí, ¿no? Dando Dirigiendo la corriente dirigencia, hacia allá. sí, sí. Bueno, en la comunidad intencional que fue Shanka, que fue una comunidad intencional urbana, en un contexto urbano, que eso es muy peculiar también. O sea, Está es chido. difícil que haya comunidades intencionales en un contexto urbano porque comúnmente este tipo de comunidades se desenvuelven
mejor manera en un contexto más rural, más apegados como a justamente el trabajo con la tierra, a producir los recursos propios, etcétera. Entonces, pues ya de por sí, esto representaba un obstáculo, ¿no? O sea, como el intentar forjar una comunidad intencional en un contexto urbano, obviamente, pues bombardeado con pues con el ritmo de una sociedad moderna cuyos Sí, que luego principios, aparte estaban en el centro, güey. cuyos principios van completamente contracorriente a lo que nosotros queríamos promover. Sí, claro. O más bien, los principios que nosotros queríamos promover van Van completamente contracorriente. contracorriente, ¿no? Porque, bueno, la corriente principal, el flujo principal es pues ya, ¿no? Como una sociedad capitalista competitiva. A la Bernays, competitiva. valga, Así haciendo es. clase el tema. Consumista y tal, ¿no? Entonces nosotros buscábamos como promover otro tipo de principios más naturales. Entonces, justamente, ¿no? Nos basábamos como en esta idea como de tribu, de comunidad, estas organizaciones horizontales en donde todo o sea, había como un núcleo, nosotros le llamamos el núcleo, que éramos justamente las personas que estábamos involucradas de lleno en el proyecto. Iniciamos siendo 9 personas, ¿no? Y era pues reunirnos para tomar todas las decisiones, delegábamos tareas o delegábamos ciertos, por así como departamentos de actividades de lo que estamos desarrollando y tal. Como esta persona, tú vas a ser como punta de flecha, vas a liderar esta actividad, tú vas a hacer tal, y así nos dividíamos como las tareas y todo, ¿no? Intentábamos que fuera todo de forma horizontal, es decir, no sucedía nada sin que la mayoría del núcleo Estoy de estuviéramos de acuerdo. Teníamos que ser la mayoría. Todo se ponía a votación, teníamos que tomar las decisiones en conjunto. Siempre tenía que ser una mayoría, ¿no? Ahora, esto, pues dices, bueno, puede sonar muy bonito, pero a la hora de la Eso era hora, así chingón. estamos hablando de que eran reuniones que nos podían tomar más de 5 horas para tomar una sola decisión, o sea, cero práctico. Es muy inviable para Una un sola contexto decisión, actual. güey. Y bueno, ya estábamos bien chavillos en realidad, ¿no? Yo tenía 24 años, o sea, estábamos más jóvenes. Entonces, pues tal vez teníamos un poco más ese tiempo, nuestro contexto de vida nos permitía dedicarle ese tiempo a desarrollar una cosa así, ¿no? Pero a la mayoría de personas en el mundo actual, dedicarle 5 horas a tomar una sola decisión es algo ¿Y eran que decisiones al pinta menos absurdo. importantes? O sea, bueno, Para la todas son comunidad, importantes, sí. pero... Sí, sí, por O eran, no supuesto. sé, ¿a quién le toca subir el agua hoy? Cosas así. Pues mira, o sea, la mayoría eran decisiones importantes, pero la verdad es que sí llegábamos a perder el tiempo. O sea, ya llega un momento en donde era tan cansado tener reuniones así, escuchando la opinión de cada persona, porque bueno, teníamos como justamente se le llamaba ¿El círculo de palabra? el círculo de la palabra y teníamos como el objeto de la palabra, que era como el báculo de la palabra que se iba rotando. Quien tenía la palabra Órale. tenía y ya después cuando lo dabas, O sea, y sí solo se lo hablaba esa aventaron bien a persona. Nos la a aventamos la bien tal chamán. cual, sí, tal cual es, ¿no? Nice, nice, nice. Y puto, o sea, escuchar la opinión de tantas personas así, ya llegó un momento en donde terminábamos mareados y ya éramos muy redundantes, o sea, dábamos vueltas a lo mismo. Había reuniones que podían pasar 5 horas y no decidíamos nada. O sea, era muy agotador, había unos que se cansaban antes, ya me voy, ya me avisan cuando decidan y así. O sea, empezó, al inicio obviamente pues estaba más esta energía, esta motivación, el entusiasmo de empezar algo nuevo, algo diferente y tal. Pero pues eso se va desgastando y te Claro. vas dando cuenta de que la horizontalidad no es tan eficiente cuando hay personas que toman papeles que son, que se basan en intereses completamente personales y cuando ya hay conflictos entre ciertos miembros de la Y comunidad. la lucha de egos también, ¿no? Exactamente, es a lo que voy. O sea, me refiero a la lucha de egos, ¿no? Porque la lucha de egos es como yo quiero ver por lo que a mí se me da la gana y tú me caes mal, entonces pues no. Ya. Y así, ¿no? Ya, Entonces ya. se veía mucho de ese tipo de cosas porque, bueno, no puedes, o sea, tampoco se puede transicionar a ese modo de vida de la noche a la mañana. Sí, no, claro, güey. Tenemos un montón de patrones arraigados, Sí. ya tenemos una inercia cultural que no te la vas a desintoxicar Sí. así de un día para otro. Sí. Entonces, y el hecho de que las personas no tengan la responsabilidad de reconocer pues las sombras que van cargando, que vamos cargando, pues complica mucho más las cosas. Y al final, pues nosotros duramos 3 años, que es básicamente el tiempo de vida que se le da de máximo a las comunidades, a la mayoría de este tipo de comunidades intencionales y proyectos en general, como autónomos y todo esto. Si brincas los 3 años, ya lo hiciste. Por eso nosotros pero llevamos los 5 3 años con años, ustedes así y es, les así es. agradecemos todos los días. Y porque aquí ya la seguiremos y la brincamos. vida nos permite, ¿no? Primeramente Dios. Ah, caray, carnal. Pero entonces nosotros no cruzamos ya esa brecha. Ya a los 3 años estaba muy fragmentada la comunidad, había muchos conflictos internos entre las personas de ahí. Ya la horizontalidad no servía porque muchos ya se habían cansado de tener estas asambleas. También las circunstancias de vida. ¿Eran periódicas estas asambleas? Sí, sí, al principio eran como 2, 3 veces a la semana, después Oye, era güey. una vez a la semana, ¿no? Y después ya era una vez cada
que se podía en realidad, o sea, ya Cuando te más, dan más ganas, desordenado. eso, ¿no? Claro. Y eso también sucedió porque justamente en el contexto en el que estábamos, pues también el factor económico ejercía mucha presión sobre nosotros. ¿Cómo O no? sea, no, o sea, queríamos sacar una propuesta distinta, más comunitaria, que reflejara principios de cooperación en lugar de competencia, principios que fueran en contra de este consumismo desmedido que se da en las sociedades modernas y todo ese asunto, pero al final también necesitábamos vivir, necesitábamos Claro, claro. el pan de cada Cada día, día. y pues nos estaba tomando mucho tiempo como organizarnos para planificar bien todo, entonces decidimos, a mi parecer, eso es muy personal, a mi parecer, nosotros decidimos abrir las puertas de la comunidad muy tempranamente antes de que estuvieran bien fijos los fundamentos o los principios de la Claro. comunidad, y nos arrastró la corriente externa. Entonces, pues ganaron justamente los intereses personales de los miembros de la comunidad que ya estaban urgidos de dinero. Entonces, empezaron, Claro, ¿cómo te sacas de eso? el foco de atención se empezó a ir a los proyectos individuales de cada persona, y entonces los proyectos comunitarios empezaron a ponerse en un plano secundario, y eso empezó a generar como pues fricción entre personas, porque habíamos quienes le poníamos más trabajo y más empeño a los proyectos comunitarios que a nuestro propio proyecto individual, y había quienes pues tenían que entregar por la naturaleza de su giro, tenían que entregarse más a su proyecto individual. Entonces había grandes diferencias. Entonces ahí, pues qué horizontalidad va a haber cuando uno le están metiendo más al proyecto colectivo y los otros le están metiendo más a los proyectos individuales, ¿no? Entonces ahí ya no se podía sostener el individual, la horizontalidad. Y naturalmente siento que también nos vamos dirigiendo hacia a una guía. O sea, es que pues no sé, las tribus chamánicas, por ejemplo, ¿no? Se dirigen hacia los ancianos como una referencia y guía, que ya vivieron, ya sufrieron, ya todo es como, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Sí. Entonces, No, y de hecho ni siquiera van con los ancianos, güey. Los ancianos le preguntan al otro trascendental, que eso es lo más importante. sí, eso es cierto. El anciano no toma. En este tipo de comunidades chamánicas, los ancianos no necesariamente son los que toman las últimas Es decisiones. una especie de comunicación divina, por Sí, así decirlo, claro, ¿no? claro. Justamente retomando a nuestro queridísimo llamado agente de la CIA, Terence McKenna, al que hablamos en su programa. Yo no leí ese programa güey, porque no me quiero terminar de desencantar. Lo quiero mucho como para terminar de desencantar mi corazón No, con el no, buen pero Terence va a McKenna. estar, va a estar bueno, nada más que sí necesitamos bastante estudio para Mucho, eso. mucho, Ya mucho. financieros chido para que podamos. Porque Terence McKenna sí es leer varios de sus libros. Ya estoy leyendo otros, pero bueno, él lo comenta, ¿no? En varios en sus tesis, pues, en varios de sus libros, en varios de estos comentarios que dice. Dice dos cosas. Una, por ejemplo, de esto del mundo hecho de lenguaje. Y en esta parte en la que mencionas de cómo luchas contra la inercia de una cultura que te viene arrastrando hace mucho tiempo, pues tiene mucho sentido. Pues lo dice en este libro de Food of the Gods, cuando habla de precisamente un mundo hecho de lenguaje, donde da este ejemplo de las tribus. Creo que se hace referencia a la tribu Inuit de Alaska. Veto a saber si es cierto o veto a saber si se lo inventó, porque también ya ves que hay críticas por ahí Saca que dicen que aprovechaba de que había muchas Su referencia es fantasma, ¿no? para aventar dos, tres que no eran ciertas, ¿no? Ujú, Pero me hace sentido lo que dice que en una tribu en la que no hay el concepto de la palabra yo, ujú. pues el mundo lo ves completamente diferente. Sí. Entonces es mucho más sencillo meter un funcionamiento de una comunidad horizontal en un lugar donde no hay un concepto de un yo, Ujú. sino de un nosotros, que en un lugar donde lo primero que me enseñan es el yo. Y aún así, en el concepto del nosotros hay una jerarquía. Hay una jerarquía. Hay un líder. Sí, sí. Hay quienes dirigen. Hay unos la- varios. Bueno, eso por un lado. Y la segunda es que justamente en este tipo de comunidades, precisamente para no caer en el error de que la última palabra la tenga una persona con los defectos, entre comillas, de ser un ser humano, pues justamente es que van a este tipo de comunicaciones con el otro trascendental, que pues ya tú le podrás el nombre, que se comuniquen con aliens o con Dios o con el inconsciente, pero es una comunicación sobrehumana. No es una comunicación que viene nada más metida en el consciente del día a día, Sí. sino que como te permite ver hacia adentro, y ese hacia adentro puede ser una comunicación externa o no, como quiera estás profundizando más en los sentidos y en los símbolos que hay, que se te desvelan, entonces tienes un acercamiento, digamos, más puro, en unas comillas muy grandes, acerca de lo que puede ser la respuesta mejor para las demás tribus. Y pues, güey, será el sereno, dijo el Chavo del Ocho, pero pues, hay comunidades que siguen aquí. Hay Con comunidades ese, que con ese ¿cierto? mismo esquema, carnal, y no Estados Unidos ya está a punto de desaparecer como imperio. No Roma, entre comillas, desapareció como imperio. Se convirtió en otra cosa, pero se convirtió en otra cosa porque tuvo que. Sí, sí. Tenía que, porque la población, que ahorita vamos a ver con lo que dice Eduardo Renis justamente de la población era la valiendo madre, ya no era controlable de esa manera, tenían que controlar otra cosa. Entonces quiere decir que sus mismos sistemas imperialistas no funcionan de esa manera. Y sin embargo, las tribus aquí están, igualitas, funcionando de la misma manera y ahí cotorreando. Sí, 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 eso es Entonces, cierto.
Bueno, pues sin más y más, ahorita retomamos este tema para linkearlo con lo que estamos viendo, pero bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Este es Amor Fati, el infinita brevedad del ser. Comenzamos. Chingón, carnal. Listo. Oye, y en este tema, porque también nos has contado de cuando ibas a las asambleas de la ONU y de la Agenda 2030, que Sí. y lo vemos en todas las asambleas, carnal, siempre gana el yo soy más chingón que tú, yo la tengo más grande que tú y a mí se me ve mejor que a ti y entonces te tengo que chingar porque tengo que imponer. Es parte de nuestro entrenamiento cultural como seres humanos, ¿no? En el que el más chingón es el que se impone, porque eso es lo que nos enseña la Sí. cultura. La cultura no es el que más sabe, no es el que tenga la mejor intención, es el que es más chingón, es el que se va a imponer. Sí. Con todo esto y con la perspectiva de lo que pasó, porque también es importante recalcar que en la comunidad que ustedes tenían, justo lo mencionaste muy bien mencionado, no dependían de ustedes para su alimentación, solamente eran un proyecto que embebido en otro proyecto más grande que es la cultura, ¿no? Que es la Sí. sociedad. A lo mejor si se hubieran ido al cerro y en el que o funcionaba o Sí. se morían de hambre, otra cosa hubiera sido. En ese contexto, güey, ¿tú, Sí, tú sí. qué crees? ¿Tú qué crees? Que ya para meternos de lleno en lo que dice el Edward Bernays, si quieres hablar de todo esto, pero ¿qué crees? Que sí puede haber espacio para que la gente se autorregule, aunque sean comunidades más pequeñas y autónomas, Sí, yo en él. sí creo que puede haber espacio para la autorregulación, o sea, para la autonomía en comunidades, pero creo que siempre va a existir la tendencia de que el más capaz sea el que tome el liderazgo, porque es natural. Es natural, siempre va a haber alguien que tenga mayor visión para hacia dónde dirigir O al menos más calma, la ¿no? Que es un comunidad. paro. Más visión, o sea, pues más visión, o sea, tienes sí. que tener calma para tener visión en realidad, pero quien tenga Eh. más visión para saber a dónde llevar el camino, ¿no? O sea, es una tendencia natural y eso se va forjando en el camino, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que existe esa tendencia natural, o sea, así es, incluso en nuestra genética así De mono, viene. claro. Pues ni tan de mono, o sea, de mono y de Anunnaki, lo que fregado sea que Pero nos ya, haya creado. vamos a quitar tantito los Anunnaki de la Pero de ecuación. mono, pues si es de Lo mono, hemos pues platicado, más, mucho güey, más lo todavía. hemos platicado, güey. En todas las comunidades de monos está el alfa y es el que digo para dónde. Sí. No siempre es el más capaz, que eso es lo más importante. En nuestra genética de mono, el alfa no siempre es el más capaz, simplemente es el güey que tuvo los puestos bien suficientes para madrearse a todos los demás y ese güey es el que manda. Pero bueno, es que justamente eso te habla sí de capacidad, porque es el que más valor tiene, o el que más valentía tiene, o el que más seguridad El que más seguridad Y tiene. la seguridad Es súper importante. da Claro. claridad a la gente también, ¿me entiendes? güey. Cuando alguien se muestra con claridad, digo, con seguridad, es como, ok, vámonos ahí, porque eso también le da, pues sí, le da seguridad a las personas de las que está rodeada esta persona, ¿no? Es como reassurance, ¿cómo sería eso? Puta madre. Sería como un reaseguramiento, como, pues quién sabe, ¿no? No, sí, es que hay una palabra, pero se me fue. Reafirmar. Es como una reafirmación. Ajá, ¿no? O sea, sobre qué es lo correcto, sobre cuál es el camino Sí. para tomar, etcétera, ¿no? Entonces, Cierto. yo creo que existe esta tendencia natural y no te creas, o sea, tampoco es que yo viva en estas comunidades de las que te hablo, en las que digo en donde sí existe una cierta horizontalidad. Es lo que se puede ver. Yo conviví con una de las personas que estaba en esta, se llama Pueblo Mampa, en algún momento en el podcast lo llegué a mencionar. Ellos son, son argentinos, es una comunidad argentina. ¿Y siguen todavía? ¿Seguirán? Sí, siguen todavía. Pueblo siguen Mampa. todavía. Y ellos producen su propio, o sea, siembran su trigo, producen su propio pan, o sea, hacen cosas muy chéveres y dan justamente una de las charlas que daba ya no me acuerdo cómo se llama. Mampo Capac. No me acuerdo. De la comunidad Mampa. No me acuerdo cómo se llama esta persona. Mira que está en Pueblo Mampa. hermano En que Villa María. Ajá. Pero bueno. Ay, es que son de permacultura. Ajá. Mira qué chingón. Ellos, bueno, de hecho las tierras que consiguieron se las dieron. Se las donaron. En la ciudad de Villa María, Córdoba, en Argentina. Ajá, Órale, se amigo. las donaron y bueno, o sea, al parecer tenían como esta estructura más horizontal de asambleas y todo el rollo. Y las pláticas que daba este compa, Leandro Menaldi se llama. Leandro Menaldi, él daba como charlas para deconstrucción cultural, justamente. O sea, él porque decía es que no puede existir una comunidad de esta índole Con si la no hay misma una deconstrucción cultural previa. Tiene Y todo es muy sentido, cierto, hermano. es Todo el muy cierto. sentido. O sea, no puedes entrar a algo completamente nuevo cargando todos tus arraigos culturales porque no empatan, no empatan. Y es que fíjate que ahí, ta madre, güey, es voltear a ver también, no necesariamente a pies juntillas crece todo lo que dice el Terence McKenna ni nadie, pero es voltear a ver lo que dice el Terence McKenna. Lo que decía es que, güey,
claro que te puedes hacer de todos tus entendimientos culturales, pero te va a llevar un putero de trabajo cuando te puedes comer un hongo y pedírselo bien y ser bien llevado y el hongo te va a quitar un chingo de esos condicionamientos para poder acceder de una mejor forma a este tipo de... O sea, entiendo el punto al que quería llegar Terence McKenna, pero entiendo mucho Como más lo que se ve facilitador. en el día a día. ¿Cuántas personas no conocemos que se pueden meter hongos todo lo que Eh, quieras y siguen más arraigados a la que, cultura que cualquier otra cosa? que considera también el que en los tiempos en los que el Terence McKenna lo dijo, justamente se platicaba apenas con una persona de un libro, ¿no? Y decía es que hay ciertos tipos de libros en los que tú tienes que contar algo tus historias porque si no la gente no te cree y hay otros tipos de libros en los que ya no es necesario, ¿no? Sí. En esos tipos en los que tienes que contar tus historias es sobre todo cuando empiezas a hablar de temas que no están metidos en la cultura, porque tienes que demostrar por qué sabes lo que sabes, ¿no? Por ejemplo, si hablas, no sé, de meditación Ujú. y habláramos de hace 30 años de meditación, güey, pues obviamente tenías que contar que te fuiste a la India, ¿no? Y descubriste y tenías que hablar de ti Sí. para que la gente dijera, ah, ok. Pero ahorita ya no es necesario, güey, porque pues ya todo el mundo sabe qué es la meditación, ¿no? Ya te vas directo al grano. Entonces, en los tiempos del Terence McKenna, pues hay que entender que no era esta cultura. Obviamente, Sí, cambió mucho obviamente también, entendiendo a Bernays, que justamente está hablando de Bernays, si no nos hemos tenido el tema, se entiende como por dónde empieza para llegar a este punto en el que estamos, ¿no? Porque pinches planesotes y ya vimos cómo se hacen. Robert Pero Watson no popularizó también toda la completamente. cultura del chamán, del chamanismo, todo Completamente. este rollo. Pues, Pero pues también tienes otra parte que dices, güey, pues es que entendiéndolo, o sea, llevándolo de una forma, entre comillas, pura, sí podría conducir a eso, ¿no? O sea, si tu objetivo fuera ese, a final de cuentas, al ser sugestiógenos, si tu objetivo es entrar en un punto en el que te desprendas de todos los conceptos culturales para poder ser mejor de ayuda para tu comunidad, sí, pues podría ayudarte. Pero pues obviamente sabemos en el contexto que eso es ahorita. sí, así es. Y al ser sugestiones, pues se te mete todo tipo de información. sí, sí, sí. Todo tipo de información. Entonces, o sea, sí entiendo a lo que quería llegar Terence, ¿no? O sea, que sí es, pues es un shock realmente. Ey, O sea, ¿no? En especial cuando lo haces por primera vez, pues te lleva a mundos completamente desconocidos y te das cuenta de que hay una realidad mucho más allá de la que contemplabas con tus cinco bueno, y que sentidos. también es bien importante dejar en claro que el Terence McKenna siempre dijo que las dosis tenían que ser heroicas o no funcionaban. Sí. Eso es lo más importante, güey. No Que, era que recreativo. después se retractó el compa. Después se retractó, Se pero lo al principio estaba dijo que no era llevando el retractivo. diablo. Sí, porque también se pasó de verga, güey. También hizo como 100 heroicas. Pero también o sea, lo dijo en el contexto de que no era recreativo. O sea, recreativo no te va a llevar a nada. Tenía Ujú. que ser a una dosis en las que sí Sí, sí, sí. o te dejaba loco o te volvía más funcional, básicamente. Sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿a dónde estamos Todo, yendo todo con esto, todo ¿por qué lo esto? platicamos, amigo? Porque justamente hoy vamos a hablar de este personaje que ya hemos mencionado en episodios anteriores, que es Edward Louis Bernays. Freud, si tuviera segunda Freud si tuviera segunda apellido, sí. Si fuera mexicano, sería Que Freud. seguramente también es parte, porque sí los usaban, ¿no? O sea, seguramente lo quitaron porque en las wikipáginas y todo sí dan luego los apellidos completos y Completos, todo. ¿no? Pero acá Pero lo eso es quitan. más como en la realeza, ¿no? Bueno, más o Suele ser menos. más como en esa parte. Digo, Bueno, sí, porque los güeyes sí también está son. ampliamente aceptado que es sobrino Sí, de Sigmund Freud. Pues Entonces, no podría, no, güey, pues es doble. sí. Por partida doble. Pero bueno, entonces, que, por ejemplo hay algo que sucede con el cofundador de Netflix, que es uno del sobrino nieto de Edward Bernays. Él sí se quitó el Bernays, él tiene, creo que es Mark, bueno, ahorita checo cómo se llama este compa. Mark Zuckerberg. No, Bernays. mira, ahorita lo checamos porque sí es. Mira, está como Mark Randolph, lo ponen, como Mark Randolph, pero en realidad es Mark Bernays Randolph. Ah, no Usa el mames, segundo se apellido en quitó lugar del el- Bernays. Pues sí, para esconder de que él fue cofundador de Netflix. Y estuvo como CEO por un buen tiempo en Sí, sí, Netflix sí. también. Que fíjate que ahorita estudiando a Bernays, güey, me queda mucho más claro cómo es que hacen, cómo funcionan todos los planes que hacen a grandes. Uy, sí. Bueno, vamos a darle, porque sí Bueno, está muy entonces estamos justamente, vamos a hablar de este personaje. ¿Por qué? Porque él Sumamente relevante. se le conoce como uno de los padres de las relaciones públicas. Relaciones públicas es el segundo nombre que se le dio a propaganda, a la propaganda. Digamos que fue como el una especie de whitewashing. evolución. Fue como el whitewashing que le hicieron. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Bernays lo decía que la palabra o el término propaganda estaba ganando el repudio de la gente justamente por las técnicas de propaganda que utilizaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por él. No, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, no, en la Segunda Guerra Mundial fue cuando Goebbels. No, por eso. Pero Goebbels. en la primera fueron usadas por él.
Ah, sí, en la primera... Sí, Pero sí, es sí. que lo dice. No, no, no. Dice, no, la gente, la pero gente él está dando decía, mal de pero la él decía propaganda. porque la propaganda ya existía antes de Desde- sí, Bernays. sí, Ya sí, existía sí. antes de Bernays. Él la evolucionó. Que de hecho hay un dato muy interesante acerca de la Pero propaganda. justamente más bien eran los métodos de propaganda germánica que utilizaban, o sea, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, los austriacos, los alemanes, que era la propaganda nacionalista que utilizaban Es que en esos países. eso específicamente que estás diciendo lo dice en el libro de propaganda que salió en 1928. Así, mira, Sí. pero la Primera Guerra Mundial, es que en la Primera Guerra Mundial ya existía la propaganda nacionalista alemana. Ahí ya También, existía. y también lo utilizaron los Ahí ya existía. estadounidenses para ellos Y por mismos. eso es que ya estaba ganando Repudio. mucho repudio acá de este lado, en las Américas, pues en Estados Pues Unidos. Goebbels fue hijo de Goebbels, Bernays. Goebbels. Goebbels fue hijo de Bernays. Bueno, no hijo de Se sangre. basó, sí, se Sí, basó. hijo espiritual, mental. De hecho, para la propaganda Nasty. hipsteriana y todo este rollo, se basó en el libro de Crystallizing Public Opinion Opinión de Bernays. de Bernays. Segundo libro de Bernays, ¿no? Creo que Sí, fue. sí. Que es otro como de sus... Que dice, ¿no? Dice la leyenda que lo tenía en su mesita de noche. Sí, 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 ni tan la leyenda, o sea, Sí lo tenía, sí lo tenía. sí lo tenía. Sí, hasta fue informado Bernays y Bernays está... Que bueno, ya entendiendo a Supuestamente. profundidad con lo que hemos platicado acerca de cómo funcionó la Segunda Guerra Mundial y que todo fue una pinche gran paramaya donde murió mucha gente, por supuesto, porque el rebaño siempre tiene que ser sacrificado, si no sacrificas al rebaño, ¿cómo te haces creíble? O sea, la gente murió, pero todo lo que hicieron fue una gran faramaya porque pues todos eran amigos de todos, entonces es muy probable que Bernays haya ido directamente a Alemania a Sí. darles clases. Sí, sí, Muy, muy probable. sí, es probable. Sí. O sea, obviamente no está dicho en ningún lado, o sea, no hay una fuente que lo No lo hemos determine, encontrado porque pero no hemos es investigado, pero especulación está y es muy una probable. especulación que tampoco es descabellada. Pues, güey, si el Union Bank le daba dinero a los dos lados, Sí, y en el Union Bank estaba Herbert Prescott Bush, que era el abuelo de George Bush, sí. y estaba JP Morgan, y Edward Bernays trabajó para JP Morgan como publirelacionista, pues, Sí, hay contactos ahí, por supuesto. pues lo No, más probable es y que además el origen de Bernays es germano-judío. germano judío, es de Austria, Él es de Austria. sí, igual Es- que Don Bigotito, Así es. Fueran- Así, tal eran cual. primos. Tal cual. Sí, güey, Entonces, pues, es que- sí, ahí están las relaciones muy evidentes. Sí, por supuesto, por supuesto. Que obviamente, ya también conociendo la genialidad de Edward Bernays, porque pues la verdad es que sí, fue un gran genio en lo que hizo, fue un gran genio. el Bat se la sabía. O sea, sí, básicamente que ahorita estamos viviendo en el mundo En la era de propagandístico Bernays, de Bernays. sí, güey, Así en la tal era cual. post-Bernays. Así como no, como dicen que Tesla construyó el siglo XXI, básicamente, bueno, fue Sí. quien creó el siglo XXI, pues así también Edward Bernays en términos de publicidad, de Manipulación. propaganda, de De malas manipulación, masas, fue Bernays el que de medios de todo este pedo. comunicación. Este es el mundo de Bernays. Es su legado. Pero bueno, vamos ¿Qué- a darle, ¿no? Entonces vamos a Démosle, seguir. démosle. Bueno, pero nada más para Sí. conectar justamente. Entonces, ¿por qué tiene que ver Edward Bernays, la propaganda y todo eso con lo que estábamos hablando anteriormente? Porque justamente se hace un análisis, es un análisis de si la gente, no las masas, podemos encontrar formas de autorregulación o de autoorganización, o si dependemos de gobiernos, de élites, de una estructura gubernamental o de líderes que nos estén guiando a sus intereses, ¿no? Es que podemos nosotros ser una masa independiente Con él. o no se puede. Y de hecho, en esta pregunta es en la que se basa justamente Edward Bernays, en la que crea todo Y la su- respuesta es no. en- su respuesta es no, y no nada más la de él, porque él también se basó en el pensamiento de varios. De varios. Ujú. Pero bueno, adelante, arranquémonos entonces. Va, pues vamos con la biografía si quieres, porque yo traigo más como del tema del libro de propaganda y algunas ideas. Pero pues es que en realidad no hay Sí. como mucho. En esta biografía no hay como nada secreto. Sí, fue muy abierto. O sea, sí fue abierto, o sea, se dice que es germano-judío, su abuelo era un rabino. Era un rabí. Era un rabino. Pero es que es muy abierto. Fíjate que a mí me sorprendió, güey, Que porque el Bernays es una, ¿cómo sería una, cuando se hace francés el apellido? Es como una, francofonía. es una francofonía del apellido Ber, que es alemán. O sea, realmente el abuelo, digamos, creo que sí, el bisabuelo de Bernays se le conocía como Lazarus Ber. Ok. Entonces, sí, creo que sí. Tenía otro nombre, es un nombre muy extraño el de los Bernays. Que es empieza todo, o sea, el patriarca de la familia era, es que está bien raro su nombre, Rabiner, como Rabiner, Ber Neustadt, su nombre es súper raro, pero lo conocían como Ber Lazarus, Ok. así tal cual.
que o sea, pronuncia igual que oso en inglés, pero se escribe con la A y la E invertidas. Baer. 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 Baer, así tal cual. Pero se cambiaron justamente se ¿Apellido? cambió todo el apellido, el nombre, Completo. todo se lo cambiaron, se lo supercambiaron. Y pues obviamente el origen de los Bear es de las primeras tribus anglosajonas, Porque está raro. colonizadoras de Bretaña, o sea, eran quienes formaron los primeros imperios, o sea, son de las familias colonizadoras de Bretaña y de toda esa área. Es esa que parte de obviamente, Europa. y es que también es importante hablar que ahorita lo que estamos hablando de Bernays, porque ya cuando hagamos el programa de Freud, pues evidentemente hablar de Bernays es hablar de Freud, o sea, hablar de la familia de Bernays es hablar de la familia de Freud, Sí. porque Bernays era hijo de la hermana de Freud y era hijo del hermano de la esposa de Freud. Así es, o sea, digamos que el papá de Elie Bernays, ¿no? Creo que se llamaba el Ajá. papá de Elie Bernays, sí era Elie Elie Bernays, y Sigmund Freud cambiaron hermanas. Eran cuñados, ajá, Cambiaron hermanas. Cambiaron ¿Qué hermanas. hicieron? Nada más hicieron como así sister swapping, hicieron Que no, hermanas. es y ya. sobrino así, de línea directa. De línea directa. De por todo, donde lo quieran ver, Sí. de Sigmund Freud. Sí, tal cual. Pero tal cual. tiene mucho sentido este cambio de nombre porque Bernays no suena a nombre judío. No, pero Bear es Sí, distinto. ya cambia. Bear. Sí, justo. Y Lazarus Bear, o sea. Sí, Lázaro imagínate. de Sí, Basta sí, sí. Teyandus. Y siendo rabino y todo el rollo. Y creo que el abuelo también, mira, sí, también Isaac Bernays, también, ese es el abuelo de Edward Bernays, también fue rabino. O sea, vienen de línea De directa. así tal cual. Edward Bernays es muy, muy importante. Nada más como una especie de colofón muy rápido. Es muy importante porque justamente por las teorías de este compa, los trabajos que hizo. Las técnicas. Sus que, tácticas cabrón, son... te lo es lo digo, que hacen, es lo como, que hacen como marketólogo, actualmente. mi respeto es para el vato, güey. O sea, Sí. como con la parte de marketing, mi respeto es por la creatividad que tenía, güey, porque ese güey, o sea, ahorita vamos a profundizar, pero la forma en cómo lograba que las masas se movieran es Sí. de menos para respetarse, güey. O sea, del lado malo, es un cabrón, es el diablo, pero es un diablo muy inteligente, carnal. Claro. Entonces, Edward Bernays ayudó a que la manipulación de las personas se amplificara de una mayor forma y aparte fuera mucho más aceptada para el público moderno. Lo que pasa es que, Sí. a ver, De hecho, o sea, nada más para entrar en Sí. esta parte, o sea, nada más para que entendamos, Edward Bernays fue quien acuñó el término ingeniería del consentimiento. ¿A qué se refería con esto? Edward Bernays era un fiel creyente de que las masas necesitaban que ser reguladas, es decir, él decía que el comportamiento de masa era el pensamiento desordenado y se necesitaba ser ordenado. El Es caos, decir, ¿no? Tener él el caos. decía, es que antes el poder lo tenían los gobernantes, pero cada vez tenía mayor poder el pueblo y eso conflictuaba en el orden de las agendas que tenían aquellos en el poder. Entonces dijo, bueno, si el problema aquí está en que las masas no son educadas, son ignorantes, son vulgares, es decir, es lo que decía, Sí lo dijo. ¿no? Y su Sí lo pensamiento es desordenado y hacen un caos al intentar tomar una decisión. Entonces, justamente, ¿no? O sea, en lugar de imponer, porque esto es a lo que se dice, o sea, la gente ya no estaba de acuerdo a que se le impusiera orden. Entonces dijo, entonces lo que tenemos que hacer es crear métodos, Para es que crear nos las ideas que ellos consuman para que ellos crean que son quienes están tomando las decisiones. Esa es la ingeniería del consentimiento, que tú les ofreces a través de los medios propagandísticos ideas, ellos las consumen como si fueran propias, pero tú, desde un gobierno invisible, que es lo que decía, el gobierno invisible que domina las masas, es justamente, hace uso de la propaganda. Entonces, ¿cómo mover a las masas sin conflictuarse y ordenar su pensamiento? Tú les das las ideas que quieres que consuman. Tal cual. Así. Y que digamos que el resumen es esta frase que muchas veces has dicho que me gusta mucho porque es bien dolorosa, porque es cierta, que es la de el que en su ignorancia cree que es libre. No hay mejor esclavo que el que falsamente cree que es libre. Esa es básicamente el resumen ¿Sí? de la teoría de Bernays. Así es. Mira, sí, es cierto. Justamente eso es lo que quería comentarte porque hablemos un poco de sus ideas para profundizar y ahorita hablamos de algunos datos que fueron interesantes durante su vida, ¿no? Pero precisamente en este libro de propaganda, quiero leer cómo inicia el libro, güey. Porque el inicio es brutal. Sí, es crudo. Dice, está en inglés, entonces lo voy a traducir por si hay. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos quienes manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible
el cual es el verdadero regente del poder de un país. Nosotros estamos gobernados y nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son dichos y nuestras ideas sugeridas mayoritariamente por hombres de los que nunca hemos escuchado ni visto. Esto es un resultado lógico del camino en el cual nuestras sociedades democráticas están organizadas. Un enorme número de seres humanos deben cooperar de esta forma que pretenden vivir juntos en una sociedad que funcione de manera smooth, de manera suave. O fluida. De una manera fluida. Dice, nosotros estamos dominados por relativamente un pequeño número de personas quienes entienden los procesos mentales y los patterns, los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes jalan los cables de los que controlan la mente pública y quienes quienes manipulan estas grandes fuerzas sociales que contribuyen a las nuevas formas de unir y guiar al mundo. Ese es el inicio del libro. Así empieza, es cierto. Entonces es muy cierto. Fíjate que, bueno, dentro de todo lo que dice, hay muchas cosas que justamente quería yo platicar contigo. La primera es esa. El libro, es que, cabrón, me voló la chompa este hijo de la chingada, güey, porque es muy elocuente en decirte y no decirte. Estamos en 1928. Sí. Ahorita para nosotros los teóricos de la conspiración y todos ustedes que también son conspiracionistas igual que nosotros y que veamos esto, ya es muy común escuchar estos términos de oposición controlada, ¿cómo se llama lo de la programación predictiva? Lo de... Ay, se me fue. Cuando preguntas así, o sea, lo tiene uno ahí. Sí. Del negativo. Programación, el privado negativo. Privado negativo, que es lo mismo que programación predictiva. Ya es más común para nosotros escuchar. Sí. Sabemos que, pues, al menos los que nos estamos viendo ahorita, porque pues estamos juntos por eso nos escuchamos, ¿no? Y nos vemos. Sabemos que hay unas élites, no sabemos quiénes son, y hay muchas teorías que reptiles, pero sabemos. Esto fue en 1928. Eso fue en 1928. La gente no tiene ni puta idea. Y el vato llega y les dice, así funciona, pero es por esto. O sea, es una forma de controlarte, de sutilmente decirte qué hacen, sin decirte qué hacen. Porque también es que es necesario porque justamente parte de esta materia de propaganda tienes que decirles para que crean que saben y por eso tomen la decisión que toman. Entonces, por ejemplo, cuando dice esto de los reyes, que se me hace muy interesante eso que mencionaste, que dice, el poder tenían los reyes, pero pues justamente la gente empezó a crecer y ahora los reyes necesitaban de la opinión. En este libro sí deja bien claro, según él, que es muy importante que el poder lo tiene la gente. Eso es lo que dice, precisamente Es el maestro de la propaganda, es el maestro de la ilusión, obviamente te va a decir esas cosas. Chulo Bernays, güey. O sea, en el aspecto del control. Sí, o sea, es una mente maestra. Por eso Noam Chomsky lo elogió también, dijo, imagínate, cabrón, güey. Chomsky elogiando al Bernays. Obviamente no estoy a favor de él, obviamente es una pinche barrabasada lo que hizo y obviamente tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar todo esto. Pero el cabrón sabía hacer su chamba, amigo. Muy, muy cabrón lo supo hacer. Porque obviamente también... Y bien importante, atrás de él estaba su esposa. Ah, sí, su esposa. También era una chingona. Pues ella fue una de las que también le metió publicidad al feminismo era moderno. Una chingona que ahorita quiero que vayamos a hacer. Bueno, ahorita vamos, sí. Bueno, primero esta parte de lo que te dices, no, el poder lo tiene la gente, pero por otro lado te dice, pero la gente es una bola de imbéciles. Pero el poder lo tiene la gente. Que a mí lo que me suena es, crecimos tanto y nos volvimos tantos que sí necesitan tener la aprobación de la gente para que no hagan revueltas. Básicamente es para eso. No porque la gente tenga la razón, sino más para que sientan que sí, para que como son muchos, sí, no se vayan a emputar, porque emputados nos destronan, güey. Por eso necesitaban ganar su consentimiento, moldear su opinión para obtener el consentimiento. Porque ya habían pasado el tiempo de los reyes, donde el rey, y lo dice en este libro, ¿no? Ya no estamos en el tiempo de Luis XV, donde dice el Estado soy yo, l'État c'est moi. El Estado soy yo y mi bocina y mi huevotas y me la llevo cuando quiera. Sí. Ya no, ¿por qué? Porque somos un chingo. Básicamente es eso. Sí. Y eso era 1928, ahorita somos más. Sí. Entonces, como somos muchos, necesitan aplacarnos creyendo que nosotros elegimos, que nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones, que estamos autodeterminados, que somos seres independientes, que somos seres libres. Sí. Nosotros somos los que estamos llevando el camino social y que es porque la gente, la evolución del ser humano es justamente tender al hecho de que ya no haya sexos y que ya no haya mentalidades.
Eso es lo que necesitan, güey, que creamos Que que creamos somos que es nosotros los que nuestro. estamos construyendo. Es Y cierto. entonces justamente habla de este tema y sí te dice y deja muy claro que es un grupito bien pequeño de personas los que empiezan a moldear las tendencias de los demás. Sí. Y lo hacen no a través de las masas, sino lo hacen a través de los líderes de esas masas. Ajá. De los expertos de opinión, por así decirlo. Básicamente. Y Los líderes de opinión. Los líderes de opinión ahí pueden ser viene. un chingo, güey, que es la clase especializada. Clases, así es, Básicamente. Así es. Pues este es Chomsky nada más como que hizo el resumen de lo que decía el Edward Bernays. Pues, ¿qué fue lo que pasó en el 2020? Fueron las líderes de opinión, güey. Propaganda dura y pura. Pero con líderes. O sea, Sí, había obviamente. ciertos grupos de Sí, personas. sí, como y obviamente con los medios de comunicación ya establecidos, que tienen reputación de años como los medios oficiales. Entonces, pues si te transmiten una noticia falsa a través de ello, pues Y lo siguen haciendo, pero ahora. lo aceptas como real porque, bueno, dices, es un medio de comunicación que se ha establecido como el oficial por quién sabe cuántas décadas, ¿no? Entonces, seguramente es real, ¿no? Fíjate, aquí dice algo bien interesante, güey, que te quiero comentar en este libro, güey. Dice que el objetivo de. Palabras más, palabras menos, pero que el objetivo de. Literal sí es hacer alfabeta a la gente, ¿no? Sí. No la alfabeta, darle alfabetización. Sí. Pero dice que el objetivo de la alfabetización básicamente fue porque para tener mejor control de la gente necesitas que lean para poderles dar anuncios. Básicamente. Sí, 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 es cierto. Güey, me voló porque dices, o sea, está culero verlo así, pero desde el punto de Aquí vista de también ellos, dice que realmente, o sea, lo mismo con el feminismo y el fumar cigarrillos. O sea, Sí. esto no era un movimiento de liberación no, que ahorita femenina. vamos allá, ahorita vamos Bueno, allá, vamos. ahorita vamos allá porque es que está bien interesante qué fue lo que hizo, güey, para que se aceptara eso, porque tiene que ver con cómo funciona ahorita nuestra sociedad y poder ver, o si ya veíamos entre líneas, ver todavía más entre líneas los Sí, movimientos sí, sociales. por supuesto. Bueno, pero el punto es básicamente esa parte, ¿no? Que dice que le dieron la capacidad de poder leer y escribir a las personas para que, Para poder ser manipuladas con mayor facilidad. para que hubiera más propaganda, güey. Así es. Porque en el 1928 todavía no, bueno, O sea, antes es el medio de transmisión de era información, por sí, claro, supuesto. se inventaron la prensa escrita justamente para que más personas, pero pues ya ahora ya tengo libros, pero ya no hay quien lo lea, pues ahora enséñales a leer, para que lean estos libros, para que lean estos periódicos, para poder meterles a las masas. Y entonces justamente da esta idea de cómo se transmiten las manipulaciones desde un punto hasta los demás, ¿no? Y habla, por ejemplo, da este ejemplo de John Jones como un ejemplo de X persona, ¿no? Como decir Juanito Pérez. Dice, John Jones es un miembro de Rotario, entonces a él está conectado con Es este el político. GOAT de la UFC. Es el GOAT de la UFC. Lo conectamos con este político, al político se le baja la información, se la pasa al Rotario, pero este güey no nada más es miembro de Rotario, sino es miembro que de la comunidad de allá, y de la comunidad de allá, y de la comunidad de allá. Entonces, al momento de estar interconectado, con que le bajes la información a esa persona se la va bajando a las masas, ¿no? Como en Sí. como la pirámide. Digo, otra Tal vez, cual. esto ya es algo como que sabemos, pero esto es de 1928. Sí, de hecho así fue justamente como Bernays estableció el desayuno americano de huevos y tocino. Básicamente. Tal cual, lo que hizo, su táctica fue de hacer una encuesta a cierto número de médicos o yo qué sé, una encuesta que promoviera el consumo de un desayuno más pesado, ¿no? Y esa encuesta se la mandó a varios médicos para influenciar su opinión y entonces que se inclinaran a promover justamente en la sociedad americana, la sociedad estadounidense, corrijo, a promover el desayuno pesado a base de huevos y tocino, tocino. porque según, o sea, pero todo a través de manipulación, Todo. porque no había ni siquiera una base científica en esto. ¿Solo fue por opinión? Y se convirtió en el desayuno predilecto de los americanos, a pesar de que está lleno de grasas saturadas, de que es lo peor, así. Porque lo contrataron para Lo contrataron, así es, eso fue una campaña Escucha esto, publicitaria. mira, dice, pero los tiempos han cambiado. Hablando de lo que te digo del Estado soy yo. Dice, pero los tiempos han cambiado. La máquina de vapor, la prensa múltiple y las escuelas públicas, ese trío de la industria que se resultó de la revolución industrial, han tomado el poder lejos de los reyes y se lo dieron a la gente. Pues si sabemos que la prensa, la máquina de vapor, pues porque obviamente pues, hizo que la labor se convirtiera en capital, ¿no? Sí. Que hizo que pudieran explotar más a los trabajadores. Pero la prensa y las escuelas justamente se hicieron en los tiempos de este güey para, pues, generar trabajadores. Sí, así tal Sí, cual. es que está cabrón. Sí, sí, sí. O sea, pues ya ahí ya venía Rockefeller, John D. Rockefeller con Pues todo. este Ya güey había trabajó creado para el consejo. Rockefeller. Trabajó, no él. Yo te quería decir Él esta no cosa. trabajó para Rockefeller, uno de el otro padre de las relaciones públicas. Ah, ok. E.B. Ledbetter Lee Ok. se llamaba.
Él trabajó para, y sí, que fue como, o sea, no se habla de que trabajó junto con Bernays, pero tanto a Bernays como a este Evie Lee se les adjudica ser los padres de las relaciones públicas. Y Evie Lee trabajó para John D. Rockefeller para cubrir la masacre de Ludlow. La que mencionaste. Ajá, esa que fue del hijo de Rockefeller. Es que suena bien cabrón, güey, todo lo que hicieron. Y lo utilizaron para encubrir todo lo que hicieron. O sea, justamente. Quiero leerte imagínate, esto, güey, que está bien interesante. En esos círculos se movían. La palabra propaganda viene de dos Sí, momentos, güey. también quería decirte bien eso. interesante. Sí. Del Colegio de Propaganda fundado en Roma por el Papa Urbano VIII en 1627 para la educación de los misioneros. Ujú. Del Sagrado Colegio de la Propaganda Fide, no sé qué sea. Fide, supongo de la fiel propaganda, me imagino. Fide debe ser como fiel. Sí, en propaganda latín. fide, pues es latino, propaganda fide, que propaganda, como su nombre lo infiere, es como de propagar. De propagar. De propagar ideas, de propagar. Ahí era el adoctrinamiento, o sea, de propagar la doctrina de la iglesia, básicamente. Y de ahí nace, eso a mí me pareció interesantísimo, que nazca de justamente, o sea, que haga referencia al adoctrinamiento religioso. Religioso. Sí. Bueno, y que venga aparte también es importante mencionar por qué Edward Bernays va en pro de la propaganda. En su muy retórico, porque güey, es maestro de la retórica, dijo la chingada. Sí. Muy retórico discurso dice: la democracia como la conocemos no funciona. ¿Por qué? Porque si fuera una democracia real, cualquier persona votaría por quien sea. Por eso empezamos platicando de lo de las comunidades horizontales. Sí. Eso es una democracia real, ¿cierto? Sí, cada quien elegiría, yo lo conozco a él, Carnal, excelente persona que vaya así. Tus reuniones de 5 horas que no llevan a nada, eso es democracia real. Sí. Porque todos decimos, aunque no lleguemos a nada, y hasta que lleguemos. Eso es verdadera democracia, ¿cierto? Pero él lo decía, y en cierta forma muy maquiavélica, tiene razón, la democracia sí no funciona, eso no es democracia. ¿Por qué, güey? Porque, imagínate, simplemente pon el ejemplo, para elegir un presidente, creo que había 50 millones en esos días de Sí, estadounidenses. cada quien elegiría un 50 candidato millones de diferente. cabrones van a estar como esto Con y no vamos opiniones a llegar diferentes. a ninguna. Entonces lo que se tiene que hacer justamente es que un selecto grupo de personas elijan a los más óptimos y a esos más óptimos se les vendan a la gente para que ellos tomen la decisión. Pero obviamente en esto entra justamente el por qué tenemos que ser los propagandistas o los de relaciones públicas por qué es tan importante nuestro papel, porque si no se hace bien, si no se hace en el beneficio, lo dice bien cabrón, si no se hace en el beneficio del desarrollo del ser humano para su mejor bienestar, entonces corremos el riesgo de que un grupo de malas personas hagan uso de estos medios para poner en el poder a quien ellos quieran. Entonces nosotros los buenos tenemos que hacer uso de los mismos medios para poner en el poder a las personas que sí llevan en el beneficio del Tanto pueblo. que en la actualidad en Estados Unidos solo hay 2 candidatos de 2 De partidos. 2 partidos. ¡Pum! A eso lo redujeron. Ya. Y los dos le da el mismo dinero. Ahí van. Güey. Pero fíjate cómo Así es. es. O sea, te Sí, dice sí, las sí, cosas que sí son, pero obviamente te la... Pues te la este doy. libro salió para la lectura del público, que realmente no era el público el quien lo leía. O sea, este libro lo usaban de referencia un montón de publicistas. Sí. Y de los güeyes de los que leen entre líneas, como ahorita nosotros estamos leyendo, ¿no? Es Goebbels, ¿no? ¿Cómo se pronuncia Goebbels. Goebbels? Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, así. Tal. Imagínate, personas de esa índole leían este güey, tipo de... sí. Se basaban... Y leían entre líneas. Y porque, se leían claro, entre ellos, se leían se entre leían ellos. entre ellos, todos. carnal. No Entonces, manches. eso es muy, muy interesante, porque es cierto, a final de cuentas, en esta cultura en la que vivimos, carnal, pues sí es necesario que haya este tipo de... por la cultura, no necesariamente por el ser humano, sino por la cultura en la que vivimos. Sí, nuestra cultura está sustentada y supeditada en propaganda, en publicidad, en el hecho de que... Porque lo dice, es que la gente... puta, es que lo dice de una manera sin corazón el güey, porque justamente viene de los estudios de Freud. Cuando hizo este libro, se fue a Viena y de Viena le mandaron libros de Freud, que era el principio de psicoanálisis, y entonces se empezó a adaptar. Bernays nació en Viena. Bernays nació en Viena y se vino para Estados Unidos. Entonces lo que dice es que la gente como individuo sí piensa, sí es susceptible al pensamiento, pero en masas, hasta eso, fíjate, al menos sí nos dio ahí como, dijo, bueno, al menos en Aisladitos, sí le piensan. piensan. Pero que en masa, la masa no piensa, la masa siente y tiene hábitos, y tiene clichés, está adaptada a clichés, a repetir, pues hábitos, a repetir las mismas cosas que ha repetido siempre. Sí. Entonces que como en masa tienes que tener esta cosa. Que justamente ese pensamiento lo toma de este cuate que es Wilfred Trotter. Se basa en Wilfred Trotter, que Ok. Wilfred Trotter
fue bueno, era un médico, un cirujano inglés que acuñó el concepto de el instinto de rebaño. Ok. El instinto de rebaño, Ok. justamente, y lo que proponía... Wilfred Trotter. Ajá, Wilfred Trotter, que fue, Fundador imagínate, de los era Wright médico, Brothers. fue médico de un rey del rey Jorge V. Ok. Y también fue el médico personal de Freud. Así me Wilfred, imaginaba el periquish. quién sabe, Es el que le decía, órale, mi Freud. pero Éntrale. fue quien le estuvo dando el tratamiento cuando estaba en etapa terminal Freud y todo, creo que le estaba dando tratamiento y todo, pero bueno, el chiste es que Wilfred Batten Lewis Trotter, Ah, ¿no? good, Este compa good. propuso esta teoría del instinto de rebaño y lo que decía es que justamente lo que pasaba, qué pasaba con el individuo al encontrarse en la masa es que había como un proceso de desindividuación, es decir, ¿cómo se le llama a este término cuando estás ajeno a ti Despersonalización. mismo? La despersonalización, pero tiene cuando estás... Alineación. Ajá, pero hay otro término, ¿no? Que estás ya como ido, como completamente... La depresión, por ejemplo. Pues despersonalización. Sí, pero no, ya no me acuerdo. Hay un término muy específico. Pero bueno, lo que dice es que justamente en masa lo que sucede es que ya hay un proceso de despersonalización. O sea, el individuo ya no se encuentra en sí mismo. Ok. Ya forma parte Del grupo. de un grupo. O sea, es un pensamiento Mm. ya es una entidad diferente. Es decir, la entidad colectiva es distinta a la entidad individual. Que bueno, esto también después no se corrobora también con lo del pensamiento de Carl Jung, con el inconsciente Sí. colectivo y todo este Sí, rollo, sí, ¿no? claro. Pero es algo así, que supuestamente el individuo al colocarse en una masa, o sea, en un grupo Deja de verse grande de como personas, individuo. se deja de ver y percibir como un individuo. O sea, ya no tiene pensamiento individual. Sucede este proceso de despersonalización. Ok. Y entonces, pues ya, por eso es que es tan sujeto a sus instintos. Claro, claro, sí, sí, sí. Pues es lo que Y ahí dice. es el Fíjate, comportamiento de las escucha esto, masas y todo este es que rollo. quiero leer algunos pedacillos porque es bien importante cómo lo dice. En estos días, los sucesores de los regentes, aquellos que están en posición y que las habilidades, que tienen habilidades de poder, ya no pueden hacer lo que ellos quieran sin la aprobación de las masas. Por ello encuentran en la propaganda una herramienta la cual es muy poderosa para ganar esa aprobación. Por lo tanto, la propaganda está aquí para quedarse. O sea, dice, es que si no tenemos aprobación nosotros no podemos hacer nada. Más bien pues es que si se ponen locos, no chingan. Sí. Pero justo es eso. Y aquí es lo que dice. Los manipuladores de las opiniones patrióticas hacen uso de estos clichés mentales y estos hábitos emocionales del público para producir reacciones en masa contra supuestas atrocidades, ¿no? Porque esto empezó por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, al menos con Bernays. Se lo trajo para la Primera Guerra Mundial porque Bernays fue el acuñador no es PSYOP, porque PSYOP es lo que se le conoce como nuevo, pero es de la Psychological Warfare. Psychological warfare. Psychological Warfare. Él fue también el acuñador del término guerra psicológica. Mm, Justamente ok. porque fue la guerra psicológica la que utilizaron todo esto de propaganda, carnal, este mecanismo de propaganda al que estamos inició- dando, se inició en la guerra, güey. Por el comité Creel, ¿no? Que le llaman. Sí, sí, Que bueno, se llama el comité, ¿cómo se llama este comité? Que está dirigido por George Creel. Ah, Comité de Información Pública. Comité de Información Pública, así se llamaba. Sí. El CPI, digamos, ¿no? Que estaba dirigido por George Creel. Ahí justamente ahí para eso estaba trabajando Edward Bernays para manipular la opinión pública sobre si ir a la guerra o no participar en la Primera Guerra Mundial o no. ¿No? Justamente Sí. empezaron a hacer propaganda en contra del nacionalismo alemán, todo este rollo germánico, ¿no? Empezaron a atacar y todo, y para justamente que el pueblo favoreciera la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes quién más participó también en este comité? ¿Quién? Walter Lippmann. ¿Te acuerdas de Walter Lippmann? Él fue el Sí. que acuñó el término de rebaño desconcertado, al que hace referencia Noam Chomsky. Claro. Walter Lippmann también era el que decía que, Claro. pues, o sea, que necesitamos, que las masas necesitan ser dominadas y controladas. Es que, güey. No, o sea, Edward Bernays, de hecho, cita mucho en su Walter libro de Lippmann, sí. propaganda Sí, a sí, Walter Lippmann. sí, sí. Ambos trabajaron en este comité justamente para manipular la opinión pública. Y de hecho, Walter Lippmann estuvo trabajando como informante o como oficial de información para el gobierno de los Estados Unidos, él estando en Francia. Es decir, era pues como un agente encubierto en Encubierto. Francia. Y también el periodista, igual que Bernays
Era agrónomo, y después dijo, ya no quiero ser agrónomo, voy a hacer esto. Que bueno, creo que en el tipo de educación en Estados Unidos sí puedes tener dos, ¿no? O sea, puedes Sí, tener una puedes tener. licenciatura en una y elegir por otra carrera porque tienen como un troco, como una... Sí. Está bien. Sí, interesante cómo es. está raro. Pero sí, qué curioso. Además, güey, cuando Bernays empezó su carrera como publicista, güey, fue el editor de una revista médica, güey. ¿Qué madre tiene que hacer un cabrón que es Sí, sí, agrónomo? sí. Que es pero eso nos remite a... ¿Cómo se llama? ¿A Orasman? No, Orasman no. Orasman es el que inventó la educación como tal. Este cabrón, el que hizo el estudio de Rockefeller, carnal, el que mandó a las universidades. Lexter. El informe... ¿cómo se llama? Lexner El informe Report. Lexner, el Lexner informe Report, Lexner, sí. Simón. Justamente, güey, Lexner era maestro de escuela y Sí, no lo mandaron a sabía hacer nada estudios de medicina. Sí, sí. Y lo mismo acá Nada este que ver. cabrón. Y aparte, y justamente a través de esta revista fue como tuvo acceso a la Fundación Rockefeller, a la Fundación Carnegie, güey, a dinero JP Morgan. O sea, ahí fue cuando se empezó a conectar con los Sí. pesos chonchos, se empezó a conectar entre comillas. Yo no dudo, güey, por ahorita ya avanzamos un poquito más con las cosas, cómo lo hizo Bernays para que entendamos cómo se manipula ahora, pero no dudo, carnal, que todas las historias, estas historias de los güeyes que vienen desde abajo, porque empezaron con Rockefeller. Sí. Estas historias de que, bueno, del underdog desde Napoleón, pero ya así machín del rico, del multimillonario, que es lo que nos vienen contando, del que era de nada y se volvió multimillonario, viene de Rockefeller. Sí. Porque Napoleón es underdog, pero era un emperador, o sea, fue de la milicia. Digamos que el rico industrial fue Rockefeller, era pobrecito y su padre un estafador y mira, vendiendo limonadas. No, nada que ver. De hecho, también justamente estudiando a Bernays fue que me enteré, o sea, con la conexión con Wilfred Trotter, con Sigmund Freud y todo este rollo, pues mira, aquí entra también los Rockefeller. ¿Por qué? Porque Wilfred Trotter promovió las ideas de Sigmund Freud con varios psicólogos, ¿no? Que conocía a este Wilfred, que pertenecían todos al Instituto de Tavistock, que fue creado por Rockefeller. Pero te has visto que es como de los 30, ¿no? 40. Sí, por eso, 30, es de los 30. Ok. El Tavistock, pero también se utilizó justamente para crear todos vienen de estrategias de Viena. psicología, estudiar campañas de manipulación psicológica en Sí, la sí, sociedad. ya aplicadas. Fue creado o sea, fue fundado completamente por Rockefeller. El Tavistock. El Tavistock. Mira, güey. El Tavistock. Quita, cabrón. Fíjate, escucha esto que dice. Dice, solamente a través de la activa energía de los pocos inteligentes puede el público en masa volverse consciente y actuar sobre nuevas ideas. Pequeños grupos de personas pueden y hacen que el resto de nosotros pensemos lo que ellos quieran acerca de cualquier tipo de sujeto, ¿no? De objeto. Pero usualmente hay proponentes y oponentes de cualquier de propaganda, ambos de los cuales están de la misma forma convenciendo a la mayoría. Es decir, oposición controlada y control, ¿no? Sí. Pero el capítulo 3 inicia así. ¿Quiénes son aquellos hombres quienes, sin que nosotros lo sepamos, nos dan nuestras ideas, nos dicen a quién admirar y a quién odiar, qué querer acerca de nuestra propiedad, de cómo usamos los espacios públicos, acerca de las tarifas, de los impuestos, acerca de los precios, acerca de la inmigración? ¿Quiénes nos dicen a nosotros quiénes son los que nos dicen cómo nuestras casas deben de ser diseñadas? ¿Qué muebles poner en ellas? ¿Qué menús debemos servir en nuestras mesas? ¿Qué tipo de playeras debemos vestir? ¿Qué deportes debemos apoyar? ¿Qué juegos debemos ver? ¿Qué caridades debemos dar nuestro apoyo? ¿Qué películas debemos admirar? ¿Qué tipo de vocabulario debemos decir? ¿Y de qué bromas nos deberíamos reír, güey? Sí, todo. Es una manipulación mediática De chicos, así, güey, ¿qué pedo? brutal. Güey? De 1928. En 1928. Y Bernays fue también quien empezó a usar la táctica como de refuerzo publicitario, utilizando distintos medios de comunicación simultáneamente para promover una idea. Por ejemplo, o sea, ahorita eso ya es súper común, pero Sí. tenemos que saber de dónde viene. ¿De ahí? Porque en ese entonces él sacaba un anuncio en la radio, por ejemplo. Sí. Pero simultáneamente lo reforzaba con un artículo en el periódico. Sí. Y simultáneamente Con una fotografía de una actriz. o con un sí, sí. banner o con Sí, cosas sí. así, ¿no? O con una actividad social, con una marcha, por ejemplo, ¿no? O sea, era como el refuerzo mediático a través de distintos medios. Que ojo. Y ahorita eso ya es, o sea, ya Sí. es
Ya es lo de hoy. Ya es lo de hoy. Ya es lo de hoy. Por Ojo, todos lados. menciona completamente este sistema invisible del gobierno, pero nunca dice quiénes son, güey. No, nunca dice quiénes son. Pero lo deja bien claro. Él dice que él tampoco sabe, básicamente. Sí, No sí. sabemos quiénes son y nunca sabremos. Pero lo deja bien en claro que ahí están, güey. Sí, sí, se habla del gobierno invisible. Está por cabrón, supuesto. güey, está cabrón. Mira, yo quiero decirte esta parte. Mira, güey, cosillas, ¿no? Hay lo que decíamos, hay regentes invisibles que controlan los destinos de millones. Y no nos damos cuenta, nunca nos damos cuenta que, fíjate, eso es bien importante, nunca nos damos cuenta que las palabras y las acciones de nuestros más influyentes hombres públicos son dictadas por un grupo de personas que operan atrás del escenario. Sí, así es. Igualito, bonito. Mira, tenemos que entender algo, así como la técnica para promover los huevos con tocino de del desayuno base estadounidense, ahorita también ya pueden manipular cualquier estudio científico o médico para promover cualquier alimento. Es decir, si quieren decirte que la Coca-Cola es saludable, lo van a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hacen es justamente, toman un ingrediente de la Coca-Cola, por ejemplo, si la Coca-Cola tiene stevia. No, pon Sí, tú, sí, que sí. ya hay una Coca-Cola Sí, que sí, sí, tiene tal parte cual. y que tiene stevia. Hacen el estudio en referencia a las propiedades que puede tener benéficas la stevia en el cuerpo humano. Y te dicen, pues la Coca-Cola es saludable porque tiene stevia y la stevia te ayuda con tal, no reduce el índice glicémico y quién sabe qué. Cualquier cosa solo porque tiene ese ingrediente, pero no analizan el producto en general con todos los ingredientes que tiene. Entonces se basan en un solo ingrediente para justamente manipular Justificar tu que opinión, todo lo demás está bien. justificar que es ¿Cierto? saludable solo porque tiene Sí, esa cosa. es Y así cierto. lo hacen con un montón de Es cosas. cierto. Así lo hacen con la carne, así lo hacen con 20,000 cosas, con muchísimas cosas. Con la carne no, güey. Sí, también. No, te prometo que no, güey. No mucho. Pues también hubo campañas mediáticas en los 50 justamente sí, para sí, sí. promover el Sí, 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 consumo de la para- carne, así. cabrón, güey. Y decirte que también, si no consumías leche, no te ibas a desarrollar adecuadamente. Hasta ahorita prevalece ese pensamiento que es completamente falso. La leche de vaca es de los alimentos más perjudiciales que puedes consumir. No hay ningún otro animal que consuma leche después de amamantar con su madre, digamos, de tomar la leche materna. No hay ningún otro animal que tome leche después de esto. No hay, ¿verdad? Pues no existe la naturaleza. Pero los gatos toman leche según las caricaturas. No, pero les hace daño. Si tú les das leche, así les hace daño. Sí les hace daño, O sea, sí sabía. sí, les Sí hace sabía. daño. Ay, A uno de ¿qué les vas a está saber, tomando güey? Creías que los avestruces sí meten su cabeza al piso. No, pero Bueno. sí les hace daño a los Sí les gatos. hace daño, sí, o sea, no, Sí, no sabía es- eso yo también. Entonces, o sea, es absurdo, pero justamente como estaba creciendo el mercado de la industria ganadera, pues querían vender producto. ¿Cómo lo hicieron? Básicamente que metiéndote el miedo de que si no comías carne y no consumías leche, valías gorro. Pues así metieron el Y mucha desayuno gente, de- mucha gente cree eso Kellogg's todavía. pagó, yo creo que hasta el pinche Bernays, güey, algunos. Sí, seguramente. Eran Para los precisamente grandes ahí. hacer que a ver, desayuno, igual que breakfast, viene de la palabra ayunar. Ujú. Desayuno, es decir, De rompo break mi the ayuno, fast. o break fast, o rompo la... Corta el ayuno. Si no hay ayuno, Sí, ¿cómo, rompe el cómo ayuno. desayunas? Y el ayuno, para que sea ayuno, tiene que al menos haber pasado 8 horas, de mínimo 12, y Sí. de recomendable, pues de 16 para arriba. Eso es un buen ayuno, ¿cierto? Sí. O sea, mínimo 12. Sí, mínimo. Mínimo un 12, para que sí sea un ayuno. Sí. Es decir, que si tú cenas a las 10 de la noche, que no debería ser, porque ya quedó empezado, pero si cenas a las 10, tu desayuno tendrá que ser a las 10 de la mañana. Si cenas a las 8, tu desayuno mínimo tendrá que ser a las 8, obviamente, ¿no? Pero por ahí. Pues sin embargo, para que entres en esta etapa de autofagia, que es la que ayuda al cuerpo a recuperarse, pues se recomienda mínimo 16. Y entonces Sí. sí ya rompes tu ayuno. Y hay formas de romper el ayuno, que se supone que es básicamente con grasas saludables, ¿cierto? Sí. Es lo más recomendable. Con grasas saludables, no, al contrario, con algo que estimule los jugos gástricos. ¿Qué sería? Secreción de cítricos, frutas. Con frutas, Sí. es que hay muchas cosas, porque yo había leído que frutas no, por los carbohidratos. Por por los la fructosa, azúcares. por los Pero azúcares. bueno, o sea, hay cítricos que son bajos en azúcares, la toronja, por ejemplo, el aguacate. el limón. El aguacate es grasa saludable. Pero realmente una fruta, un cítrico que tiene su fibra, no hay ningún problema con porque fibra. la fibra... Que no sea jugo. Jugo, sí, Comido, no, jugos comido, concentrados, con no, fibra. comido, sí. Pero hay formas de Frutas romper el ayuno. Sí. Pero no se recomiendan los carbohidratos, ¿cierto? Y lo que llegó Kellogg's a decir es, güey, que el alimento más importante del día es el desayuno. El desayuno tiene que ser temprano, sí, antes sí, de que que los tiene que niños ser vayan a fuerte, la sí. escuela, güey. Antes de que los niños vayan a la escuela tenían que ir ya bien desayunados, güey. Sí. Y entonces inventaron el cereal para que justamente, o sea, esto es lo que hacía Bernays. De una vez ya por meternos en. Porque quería leerte algunas cosas, pero ahorita vamos para allá, güey. Que yo es como más de cómo funcionamos y todo. Bernays hacía lo siguiente. Bernays se dio cuenta que la gente responde, la publicidad antes de Bernays era, esto es una taza, cómprala. Sí, tal cual. Y era lo que dijo Goebbels, repite tantas veces una mentira que la gente se la va a terminar creyendo como una verdad. Sí. Esa es la publicidad de antes.
compra taza, compra taza, compra taza, compra taza, compra taza, hasta que te cansaras de verlo y por ya, deje de estar chingando, voy y compro la taza. Sí, por pura programación a través de repetición. Básicamente, lo que hizo Bernays fue mejorar esto. Obviamente la repetición funciona, pero dijo, güey, pero debe haber otra forma en que las pinches masas no se den cuenta que les estoy diciendo, cómprame. Y eso es a través precisamente del entender de cómo funcionan las masas. Las masas se mueven de acuerdo con Freud. Los deseos, de acuerdo con Freud, no son deseos por necesidad de quiero esto para funcionar, porque así era como se entendía la gente. La gente compraba un carro cuando se le chingaba el anterior carro. Ujú. Y si nunca se le chingaba, nunca compraba otro carro. Entonces, al darse cuenta, al estudiar a Freud y al estudiar toda esta parte de la psicoanálisis y entender a profundidad cómo el ser humano se movía por deseos no atendidos y no correspondidos de sus infancias, de acuerdo con Freud, entonces se dio cuenta que los seres humanos no compraban a veces o el mecanismo que les alteraba el hecho de comprar no necesariamente era porque vieran que estaba la taza ni porque la taza tuviera buenas características, sino porque les despertaba un deseo de algo más. Y entonces es cuando se dio cuenta que, ok, estos güeyes funcionan por sus deseos, Sí. por estos deseos de muchas cosas, deseo de pertenencia, deseo de seguridad, deseo de reconocimiento, Deseo deseo sexual. sexual. Que fue lo que principalmente usó Bernays Básicamente. con el pensamiento Entonces, freudiano. como tenemos varios tipos de deseos, el deseo maternal, ¿no? Estas necesidades, se dio cuenta que teníamos muchas heridas y a través de nuestras heridas nos podía vender. Que actualmente en la mercadotecnia se le conoce como los pain points. Ajá, justo. Sí, tal Ahorita cual. ya lo utilizamos Véndela, todos. Ya, ya, todos carnal, usamos este nosotros tipo también caímos en ese pecado porque o sea, lo todos hacemos. utilizaban las estrategias de De Bernays verdad, es para vender algo. en copies de mercado. Así es, así. así El es. mejor copy es el que le pega al dolor y después después ya les hace esta idea de que van a generar un Sí, sí, sí. futuro. Lo mejor es que seamos como Bernays, diciéndose de él mismo, seamos buenos propagandistas. O sea, actuemos en pro del bien. Sí, sí, por supuesto. Con Eso es lo productos, que, como productos él, como él éticos dijo. que sí son necesarios. Como dijo que él, yo Sí. yo lo hago por el bien de la gente porque Sí, están sí, sí, pendejos sí. y si no los guío, los van a guiar los malos, dijo el Bernays. Pero fume un montón de cigarrillos. Pero entonces, ¿verdad? justo acá ya vamos a llegar a esas campañas. Entonces, cuando se dio cuenta de esto, dijo, ok, ya no va a funcionar así. Lo que necesito es que la gente desee comprar. Pero no solamente desee comprar, sino que la compra no le satisfaga nada porque lo que necesitamos es que el deseo siempre se mantenga. Entonces empezó a idear campañas que no tenían nada que ver con el objeto en sí, sino con todo lo que estaba alrededor del objeto. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar del desayuno. Para que Kellogg's para que vendiera sus cereales, tuvo que mandar a hacer esos estudios con estos médicos, que un chingo se venden, chingo de médicos se venden, y si no, nada más estudian la historia del Valium. O son manipulados a través de ciertas encuestas. Ciertas encuestas que te preguntan, Porque les oye, mandaban directamente cartas a todos estos ¿verdad que médicos. tú desayunas a las 8 de la mañana, Simón? Los médicos dicen que el desayuno a las 8 de la mañana a lo mejor porque los médicos lo hacen. Ujú, así es. Y puede ser un pinche médico gordote que no Pues sepa. no viste los anuncios también en los 50s y todo de los doctores recomendando Camels? Cigarros, sí. Los cigarros Camels. Sí, era porque le preguntaban. Los médicos lo Era recomiendan. porque, dice, a ver, los doctores que fumaban, ¿tú cuál fumas, Camel? Sí, sí. Ah, el médico recomienda fumar Camel. Camel. Sí, sí, sí. Y no era así. Bueno, entonces, a través de estos medios de generar deseo a través de otros, hizo varias campañas. Por ejemplo, lo contratan al güey para... había un... Lucky, porque lo hizo con cigarros, ¿no? Pero en ese específico, Lucky Strike. Lucky Strike lo tenía contratado y Lucky Strike tenía una línea en la que su línea era verde. Que realmente era la compañía americana de tabaco. Ah, sí. Trabajó América. para ellos. Sí, sí. Cuyo producto principal era los Lucky Strikes. Así. Entonces, Lucky Strike tenía una línea que era las cajas verdes y querían aumentar la compra de esas cajas verdes. Pero en esos tiempos no había un gusto por el color verde. Ujú. Fíjate, qué Sí, interesante. sí, No sí, había sí, un gusto, y lo dice aquí en este libro, ¿no? Y yo, güey, pues yo hice este pedo porque me la pelan todos. Ujú. No había un gusto por el color verde. Entonces lo que llegó este cabrón, el Bernays, fue, ok, obviamente para esto necesitas un chingo de dinero. Sí, Necesitas por mucho supuesto. poder, güey, porque no se puede. Entonces lo que hizo fue, primero mandó a hablar con diseñadores de moda de esos años importantes, porque Sí. por eso sí importantes, Sí, sí, sí. como él lo decía, no tienes que controlar todas las masas, solamente tienes que controlar los líderes de opinión de las masas. Entonces mandó a traer a los diseñadores y los convenció que lanzaran una línea de vestidos verdes. Ajá. Y esa línea, pero estuve, no, es que el verde no se vende. Lánzalo, ¿por qué? Porque voy a hacer una fiesta elegante y el dress code es verde. Sí. Manda a hacer su fiesta y trae todos los medios, güey. Porque venían todas las actrices de Hollywood de las cuales el güey Sí, conocía sí, a todas. Vienen todos los medios, hacen esta gran campaña donde todas las actrices llegan con su dress code verde y lo empiezan a masificar por todos lados.
donde, el verde es el nuevo color, el verde es el nuevo color, y junto a ese verde nuevo color, adivina de qué viene la publicidad. The Lucky Strikes. Verdes. Sí. Sí, un genio. Y como esa hizo... Y también, chingos. de hecho, también sacó a modelos vestidas de verde a las calles a hacer un desfile en donde todos prendían simultáneamente sus cigarros. cigarrillos. Sí, o A sea, ver, la de las mujeres está bien interesante. El vato lo que hizo fue, la campaña de tabaco americano, o sea, Lucky Strike, que se resumía en Lucky Strike en esos días, sí. lo contrata porque querían incrementar el producto de las mujeres. Primero, lo que hizo pues fue a través de actrices, ¿no? Primero con actrices, tomándoles fotografías, fumando. Sin embargo, dice que había un tabú muy importante donde las mujeres no fumaban en público. Ajá, sí, que no era bien visto que No fuera era en bien visto público. que Sí. fumaran en público. Pero su esposa ya venía empujando el feminismo. Ujú. Y entonces dijeron, pues feminismo. Pero digamos el nombre de su esposa. Sí, aquí lo tengo yo también. Es esta. Porque también es muy importante y así incluso ya deberíamos empezar a hacer programas también de morras, porque siempre ponemos a los vatos como malos, y sí son algunos, pero también ha habido Uy, morras que no se quedan sí, para nada atrás, De como hecho, ella, por ahí se dice que la esposa de Bernays era la genialidad. la detrás mente de- maestra, Porque Doris eres. y Fleischmann, en Ajá. 1922. Mira, una También dato- era también judía. sí, ella era judía, pero un dato bien interesante, güey. Doris E. Fleischmann, en 1922, era miembro de la Lucy Stolt League, que era un grupo quienes recomendaban Fomentaban. fomentaban a las mujeres, embravecían a las mujeres para mantener sus nombres como de Que pila. mantuvieran su apellido, nombre de ¿no? soltera. Su primer apellido. Primer apellido. Sin embargo, años después, Ajá. Doris se cambió el nombre por Bernice. Por Bernays. Sí, así tal cual. Curiosamente. Curioso. Pero ella fue de las primeras instigadoras del feminismo a como lo conocemos en Estados Unidos. O sea, Sí, nada más para que nos demos sí, una para que cuenta entendamos. de las principales que metieron el feminismo a donde era la esposa de Edward Bernays, que se dice que era la mente maestra. Padre de la propaganda. Y la que se dice era la de mente las relaciones maestra públicas. de todo lo que estaba atrás de Edward Bernays. O sea, los dos. Pues, Se dice porque de hecho ella era escritora fantasma de de Edward Bernays. Bernays y de presidentes y de discursos. Y la señora Una tenía unas genio, pinches una campañas genio. bien cabronas. Y, güey, hizo Sí, cosas también bien trabajó chingonas. para hacer campañas publicitarias y todo estuvo. Trabajó, fíjate, sus clientes de ella principales, las importantes, fueron Dwight D. Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos, Sigmund Freud, Jane Addams, la escritora, Theodore Roosevelt y Thomas Alva Edison. No Chíngate esa. manches. Clientes de ella. Clientes de ella. Sí. Entonces, como estaba con su señora y así, le idearon una campaña utilizando el feminismo y Edward Bernays se entera a través de un estudio de un alumno de Freud, donde le dice que, de acuerdo a sus investigaciones, había demostrado que las mujeres hacían referencia al cigarro como una antorcha de libertad. De libertad. Sí. Torches of Freedom. Torch of Freedom. Torch of Freedom. Sí, Torch of Freedom, ¿no? Así le llaman. Sí, Torches of Freedom le llaman. Entonces el vato, pues en la pinche diligencia que tenía junto con su señora, le dijo, ¿qué traes, papá Simón? Va. E idearon esta campaña en la que pusieron a mujeres a fumar, pero metiendo la idea, no el cigarro, sino la idea del empoderamiento femenino, Claro. la liberación femenina y la igualdad ante los hombres por poder fumar en público. Así es. Y con eso vendieron un vergo de cigarros. Imagínate, pues duplicaron las ventas porque, pues, o sea, metieron Porque a no- la no mitad de estaban la las mujeres. población, las metieron a fumar cigarrillos. Y, o sea, y sabiendo, ellos ya sabían las consecuencias que tenían los cigarros. Eso es importante, ya las conocían. Ojo. Sí, yo sé. Se Edward retractó Bernays- después. No. Edward Bernays no fumaba. Ah, no. Nunca fumó y estaba constantemente diciendo a su esposa, convenciendo a su esposa de que no fumara. Ajá. O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Los dealers no deben de Ya tomar saben, producto. sí, por supuesto, ya sabían que no. Y de hecho, después, en entrevistas, Bernays decía que él se había arrepentido de haber impulsado la campaña de consumo del tabaco y todo este rollo, que porque sí, porque era dañino, perjudicial para la salud y todo. Pero ¿sabes qué? Él siendo el maestro de la propaganda, yo no le creo nada. Y te voy a decir por qué yo creo. Porque yo siento Porque decía, no, espera, él, eso es otra cosa, pero él, haz de cuenta que se supone que también inició campañas para desprestigiar el consumo del tabaco, es decir, para atacar el uso del cigarrillo. Pero ¿sabes por qué yo creo que fue? Porque la compañía de tabaco americana ¿Lo lo despidió? despidieron. Seguro no terminó, o sea, no quedaron en buenos términos. Sí, pues Porque o sea, aparte lo que se dice es que, o sea, las campañas publicitarias de Bernays fueron un éxito, pero por algo lo despidieron. Sí. O sea, el líder de la compañía americana de tabaco despidió a Bernays
Yo creo que quedaron mal los términos y entonces ahí sí Bernays se Ya se pronunció quiso, sí, en sí, contra. dijo, Hizo, sí, órale, sí, siendo el maestro para sí, lavar la ¿verdad? imagen de cualquier Pero persona. no le salió, güey, porque se lavó la pudo más propia. el vicio que... Pero se lavó la propia. Dijo, yo, la verdad es que me arrepiento, si es muy malo fumar cigarrillo, no debí de haberlo promovido. Y es como, el muy ético Bernays, ¿no? Ahora sí. O sea, metió a mitad de la población, ¿no? O sea, que no estaba fumando. ¿No? O sea, a través de una ideología que es el feminismo, las llevó a utilizar el cigarrillo como un Sí, símbolo de empoderamiento, sí, sí. de falso empoderamiento en realidad, ¿no? Y así es como lograron exitosamente promover los intereses de una de las peores compañías que hay en el mundo. Y aparte, Una de las peores industrias que hay en el promover el mundo. feminismo, güey. Ajá, por eso. O sea, al mismo... Sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, entonces, y aparte es bien importante, güey, porque fíjate, se dice que el feminismo, algunos estudios dicen que fue el estar en contra del feminismo, no estar en contra de las mujeres, para que quede bien. Sí, sí, que quede también bien Fue establecido, ¿no? completamente bien en claro, todos los sismos no valen Y verga. tampoco es negar las injusticias que se dan o el tipo de violencia que se En da y que es absoluto. específico para las Reconocemos mujeres. perfectamente las desigualdades que hay como seres humanos en principio y también entre hombres y mujeres y todo Las el violencias desmadre que hay. específicas que hay también. Sí, Claro, por eso supuesto. no queda. Que el feminismo sea una mamada es otra cosa diferente. Pero, como todos los sismos, como todos los sistemas de pensamiento que están, ya lo estamos leyendo, lo estamos viendo, lo estamos viendo quién es el No, y padre, esto quién no es es la nada, madre. ya le dedicaremos un programa específico Sí, a esta completamente. ideología, ¿no? Entonces, no estamos en contra de las mujeres, ni mucho menos. Al contrario, lo que abogamos en este programa siempre es por la libertad y el amor de entre todos los seres humanos que estamos aquí, que pues nos dejen vivir en paz, ¿no? Merecemos todos vivir en paz, la neta, unos a otros. Y Confucio, el científico chino que inventó la confusión. Sí, por lo menos Pero, que seamos rebaño, pero no desconcertado. carnal, que pudiéramos vivir en Rebaño paz, que vive en paz, tratarnos ¿no? bien Un entre rebaño. nosotros, güey, hombres con hombres, mujeres con mujeres y viceversa, dijo la... La Miss Por eso Universo. digo, y Confucio, el científico Sí, sí. chino que inventó la confusión. Pero el feminismo es otra cosa. Entonces se dice, carnal. Y ya tiene más sentido ahorita que ya vemos a lo de... ¿Cómo te dije que se llamaba? Ahí está. Doris, no, se llama... Sí, ¿no? Doris E. Fleischmann. Doris E. Fleischmann, que curiosamente estudió en la Horace Mann School. Horace Mann School. Horace Mann. Horace Mann School, que es una de las unidades más chingonas. Y Horace Mann es el que inventó la educación moderna como la conocemos Sí, en Estados ¿quién la Unidos. trajo? La trasladó de Rusia para Rusia. acá. De Y bueno, Prusia para el Estados mundo. Unidos y Estados Unidos para acá. De Prusia para el mundo. De Iztapalapa para el mundo. Sí, sí, De sí, Iztapalapa así. para el mundo. Bueno, entonces se decía, Doris E. Fleischmann, pues, dentro de la Ivy League y dentro de todo su trabajo que hizo, porque siempre fue abogante por el feminismo, a pesar de que sí se cambió el apellido y de que pues era pues, la mera de este carnal, luchaba justamente pues porque las mujeres entraran en el mundo moderno, en el mundo laboral, que tuvieran sus tarjetas de crédito, que fueran a comprar, que pudieran estar en la misma nivel. Que fueran consumistas, o sea, aumentar el consumismo, Tal cual. extender el consumismo a toda la población. ¿Qué pasaba? Que en esos años, como las mujeres todas las deudas, todo lo que tenían que pagar lo pagaban los hombres. Entonces las mujeres compraban con dinero de los hombres. Lo que se necesitaba es que el consumismo se expandiera. Edward Bernays fue uno de estos, porque otra vez, gracias a Edward Bernays es que compramos, como rebaño, como animales. Sí, consumismo innecesario. Compulsivo e innecesario. Porque es cierto, compramos a lo pendejo. Y compramos por nuestras carencias, porque en vez de voltear a ver hacia adentro, volteamos a ver lo que nos falta hacia afuera y ni siquiera nos falta. Entonces, como estamos vacíos por dentro, ni creemos, porque gracias a la propaganda nos hicieron creer que el comprar llena vacíos por Edward Bernays y por su señora la Doris. Entonces, necesitaban expandir este sistema de control ahora monetario y control de la percepción y control del funcionamiento del rebaño también a las mujeres. Sí, así es. Como las mujeres no querían hacerlo, porque ¿por qué te vas a meter en pedos si mi viejo se puede meter en pedos y yo no? Porque esa era cuando las encuestas de aquellos años, las mujeres no Que si querían ir a querían voto. votar, no querían votar. No querían ir a voto, las mujeres no querían ir a voto. Porque eso implica el pago de impuestos y responsabilidades No legales querían, que no querían. Sí, porque querían. nadie quiere, en realidad nadie quiere. Güey, nadie quiere Nadie quiere eso. Yo lo hemos platicado, es como, güey, ¿por qué quieres trabajar, güey? No está chido. No está divertido. Está chido hacer tu obra, cuando es tu obra, cuando es tu trabajo, cuando sirves a las personas. Cuando realmente está orientado hacia un desarrollo personal, pues, humano, está bien verga, pero personal. eso no es trabajo, eso es Sí, no. desarrollo humano. Sí, es distinto, Desarrollo es muy capacidades humanas. distinto. Trabajo es que vayas a una pinche empresa por 14 horas donde te paguen una mierda, nada más porque crees que eso es desarrollo. Sí, solo porque te puedes ir a comprar cosas innecesariamente. Exacto, amigo. Entonces, O sea, ¿quién realmente chingados quiere? eso es lo que ellos establecieron, ¿no? Lograron que la otra mitad de la población justamente se empoderara para que fueran comprar explotadas más. laboralmente Sí. y fueran a comprar cosas que no necesitan. Pero obviamente lo hicieron de la Pum, manera en que así lo lo saben hicieron. hacer, que es no haciéndolo directamente. Sí, así es. Que es entender cómo funciona el A rebaño. través de una ideología. Y a través de ideología y de cambiar todo el contexto, cambias el contexto porque cambia la persona.
Sí, por No cambias a supuesto. la persona, que cambia el contexto, cambias No, el no, no. contexto y entonces el Sí, contexto... implantas Sí, ideas. entonces lo que hicieron justamente a través de esto fue que pues, las mujeres no querían el voto en los 50, no querían tener el voto y las obligaron a tener el voto y para que no la hicieran de pedo, justamente implantaron la idea de que Era desigual, ¿no? ¿qué no quieres ser como los hombres son mejor que tú. ¿Es cierto que tú eres menos? ¿Te crees menos que los hombres? Porque a ellos se les dan más oportunidades, ¿no? Y Sí, es- güey, sí, güey. Entonces, obviamente esto Pues seguramente los vatos ahí, si les das la oportunidad de no tener que trabajar, decir, "Órale, muchos no trabajarían. cambiemos, ¿no? Chile, Sin güey, broncas, Chile, ahora güey. sí". La neta, lo que es. Y para cómo se trabajaba en ese entonces Sí. también, era una explotación laboral impresionante, pues explotación laboral No había tipo unions. Rockefeller, Sí. a la Rockefeller, así Sí. tal cual, industria. Entonces fueron Edward Bernays y Doris Fleischmann, muy importante, los instigadores a nivel consumista o capitalista del feminismo. Obviamente hay otros ideólogos e ideólogas, porque pues, el feminismo también fue básicamente impulsado por hombres de estos güeyes, por Sí. las élites, por la clase especializada de las élites, que son los manipuladores de las ideas, porque todo este trabajo fue hecho pues para precisamente manipular las ideas. Y supongo que ponértelo aquí en público, güey, es justamente para quitarte esta carga, pues energética, cultural, no sé, hasta personal, ve tú saber si es magia o no. Ingeniería del consentimiento. Ingeniería del Te están consentimiento, tal cual. diciendo y estás aceptando. Te estoy diciendo y tú estás diciendo que sí. Entonces, Sí. ya pedo no es mío, tú eres el que estás diciendo que sí, ¿no? Y así fue como fue propulsado el feminismo en esos años, fue propulsado también la liberación femenina y fue propulsado obviamente el consumismo como lo conocemos de ya de ambos lados. De tanto de hombres como de mujeres, pues por básicamente este vato, que fue el padre de ellos y pues los que lo copiaron Sí. y sus zonas. Y como esa tiene un chingo de campañas ultra exitosas más, porque trabajó para Procter & Gamble, trabajó para General Electric. General Electric General Electric es la empresa que fundó Thomas Alva Edison. Sí. Y es la que Es tiene cierto. chingos de desarrollos de marcas, güey, en el mercado. Es cierto. Y además para que vean también, pues lo tenemos que mencionar, el trabajo de Edward Bernays derrocó a un presidente. A Sí. un presidente. La de Estaba Guatemala. sí, güey. Con la United ¿Quieres contar Fruits esa? Cuéntala, Company. cuéntala. Pues básicamente, o sea, yo conozco la versión resumida, ¿no? Que realmente fue un trabajo de Edward Bernays en alianza con United Fruits, United Fruits. que ahorita ya se llama Chiquita. Ya le cambié, ya lo... ¿Cómo sí, se llama? le Déjame ver. pasa Se mal el llama nombre. ahorita Chiquita Brands International. Ahorita se llama, pero sigue, United Fruits sigue. Que realmente había. El trabajo de Edward Bernays se centraba en justamente pintar al presidente de Guatemala en ese entonces, que era Arbenz, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Arbenz? ¿Ricardo? A ver, déjame ver cómo se llamaba. Creo que sí era Ricardo Arbenz. Arbenz. Uy. Espera, aquí está. Jacobo Arbenz Ah, Guzmán. Jacobo. Jacobo Arbenz Guzmán, entonces United Fruits Company, que tenía vínculos con la CIA, o sea, básicamente que este fue trabajo de la CIA con Bernays. Sí. CIA y Bernays trabajaron juntos, Bernays a través de la propaganda pintando a Arbenz como un presidente comunista, ¿no? De izquierda, para que se ganara justamente el repudio de la gente y fuera mucho más fácil tumbar su Tomarlo. gobierno. Entonces entraron los hermanos Dulles con la CIA a hacer la... El Allen y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no sé, pero son los hermanos Dulles, ¿no? Que están pues, en la cabeza de la CIA y llegaron a derrocar el gobierno. Allen Dulles fue el primer secretario de la CIA, el primer dirigente de la CIA, que Ajá. recordemos que era el abogado, fue el abogado encargado de la firma que representó a Walt Disney A Walt en la Disney. compra de los terrenos de Disney Así y es. Disney World. Sí, así tal cual. ¿Cómo están súper conectados todos? Todos, eh? amigo. Todos están Todos, súper güey. conectados. Todos, carnal. Y acá, de hecho, Walt Disney también se conecta en algún punto como compañía con Freud Communications y otras cosas por ahí. Bueno, todos están súper conectados, ¿eh? Pero bueno, entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo justamente porque Arbenz estaba promoviendo reformas agrarias que Querían impedir el desarrollo de la United Freight Company porque aparte United quería Fruits hacer Company, que, pues, los trataban de la chingada a sus... los explotaban laboralmente. o sea, El güey quiso explotación poner laboral. orden. Y justamente porque interferían los intereses de esta compañía, derrocaron su gobierno. Básicamente. Tal cual. Y lo que necesitaban era el consentimiento de la opinión pública. No Ajá. necesitan a la gente, solamente necesitan opinión. la opinión
pública de la gente, nada más. Que estuvieran de acuerdo, nada más. O sea, para que no se las hicieran de Ni siquiera que esté de pedo, acuerdo. pues. Ajá, eso, es. Que no se esa. las hagan de pedo. Es es como, esa. lo vamos Lo a que quitar, necesitan pero es que no se emputen. que sea como más fluido todo. Y si se emputan, que se puten entre ellos. No con nosotros, que se emputen entre ellos, que nunca volteen a ver para acá. Eso es lo Sí, único que así necesitamos. es. Lo vamos a quitar, les vamos a contar esta versión de las cosas a la gente, no modifiquen la opinión pública. Ahí te va otro, porque quiero leerte algo que dice, que es que sus opiniones están bien, bien duras y bien macizas, güey. Pero ahí te va otro de las cosas que hizo. Trabajó para Procter & Gamble, para los jabones. Sí, no, ¿cuál jabones? Procter & Gamble tiene todo. Sí, pero en específico voy a hablar de la campaña de los jabones. Ah, habla de campaña de En la jabones. campaña de los Ok. jabones. Querían aventar su jabón de Ivory. ¿Ivory qué es? De marfil. Ok, pero me imagino que es nada más por el color, porque no creo que sea mucho jabón de marfil, güey. A lo mejor tenía. creo que era el jabón de barra. Me Ah, parece de barra, que fue ok. cuando se lanzó el jabón de barra, pero le llamaban Ivory Soap. Pues es que a lo mejor se están utilizando. Tal vez, a lo En ese mejor sí entonces, sí, por eso está Tal vez por chingados controversial, no sé. a los rinocerontes, ¿ah? Bueno, total que querían aventar el Ivory Soap. Lo que hizo este Claro. cabrón en su pinche perra inteligencia desgraciada que Ajá. es que un día va a, a un encuentro, así lo invitaron a una cosa de arte porque pues el vato andaba jabón de marfil, mira. ¿Sí tendrá Sí, marfil, amigo? jabón de marfil. Pues mira, vamos para corroborar. Ahí está, mira. Es Procter & una Gamble. marca Ajá. insignia estadounidense de cuidado personal creada por Procter & Gamble. Ese. Incluye variedades de jabón en barra blanco y con aroma suave, famoso por su pureza y por flotar en el agua con el paso de los años. La marca se ha expandido a otras variedades hoy. Pero no entiendo cómo, o sea, déjame ver la Ahí te va, mira. Pero ahí te va lo que hizo el pinche el mira. Bernays, carnal. Mi compa Bernays, güey, lo invitan a una exposición de arte porque el vato andaba en todo, ¿no? Porque pues tenía que sacar ideas. Y en esa exposición de arte, güey, se dio cuenta que llegaron unos escultores, dos escultores específicamente, Ujú. y ambos llevaron como unos prototipos de escultura, pero adivinen quién los hicieron. El jabón. El jabón. Entonces el güey se dio cuenta que ese pinche jabón era muy bueno para hacer ese tipo de cosas. Entonces agarró a su raza y fueron a escuelas, porque lo importante no es manipular a la gente, es manipular a los que manipulan a la gente. Ujú. Y lo hacen a través de justamente de congregaciones sociales, o sea, como de que tú creas que es lo bueno, de que Sí. toda la gente lo piensa. Entonces agarras una escuela y si la escuela lo dice, entonces quiere decir lo correcto. Sí. Entonces en la escuela promovieron campañas para convencer a los niños a que jugaran con estos jabones para hacer esculturas. Y entonces a través de esta campaña, pues obviamente hicieron una gran campaña en varias escuelas, carnal. No te dicen porque no hay televisión, pero le tomaron fotografías, la pusieron en periódicos, carnal. Hicieron un revuelo. Exposiciones también públicas. Hicieron una exposición, hicieron un concurso público de expositores de las mejores esculturas de jabón. El primer concurso fueron 1,000 personas. En el segundo ya eran 2,500 y para el tercero ya eran 4,500 personas las que participaron. Y eso solamente las que participaron, es decir, las que pasaron las preliminares. Sí. Porque había un chingo más que lo estaban haciendo. Además, los niños crecieron ya con la idea de esto y... Qué Ivory. locura. Ivory Ivory Soap. Y fíjate lo que dice, fíjate. Así, actuando por la presión de un botón, todos estos motivos y hábitos de grupo fueron puestos ahí para hacer que la gente se moviera como una simple maquinaria de grupo que sigue al liderazgo y a la autoridad, ¿no? O sea, hablando de este ejemplo que da. Ujú. Para que así, actuando bajo la presión de un botón, la gente empezó a trabajar para el cliente por el beneficio de la gratificación obtenida por la escultura del trabajo en sí mismo. Es decir, la gente empezó, es que usa plead, que es como un pedir, pero es como un por favor, Sí. ¿no? Es como un ruego. Sí, sí, sí. Entonces dice, la gente empezó a rogar que la marca le vendiera en vez de que la marca le rogara a la gente por comprarle. Sí, sí, es lo que, pues sí, Güey. es lo que logran. Pues ve, ¿no? O sea, ¿cuántos productos no salen hoy en día en donde hay filas esperando desde la noche, los días antes? Chingaderas, güey. Es la misma chingadera todos los años y Así es, y hay filas y filas y filas. la gente rogando porque les vendan, por favor. Ujú. Y de ahí viene, Sí, tal cual. de estos carnales viene. Bueno, ahorita hablando de Sí, o sea, ¿tú pero crees que aquí no está súper trabajada la imagen de de ¿cómo hecho, se llama el? Steve Jobs. Steve Jobs. De hecho, Steve No Jobs fue manches, súper el que propagandeado. metió, digamos, esta idea, que obviamente es un refrito de los pensamientos de Edward Bernays, pero de Steve Jobs viene la frase de no les vendas lo que necesitan, créeles necesidades. Sí. A la gente no le vendas lo que quieren. Tú créales Sí, la de lo que necesidad. quieren. Véndeles la necesidad para que compren un Véndeles producto. la necesidad. Entonces, la gente no compra iPhone por el teléfono, güey. Ay, chingo. Compra iPhone porque creen que son un producto. Porque ya lo necesitas. Porque creen que son un producto de estatus.
No, o sea, por eso. Es el estatus. Porque te hacen creer que ya lo necesitas, ¿no? Para Porque, pues, tener el ahorita mismo ya- estatus que mantienes. Y si no lo tienes, no tienes el nuevo. No, pues, o sea, porque ¿cómo van a aparecer tus fotos en Instagram si no son de la calidad del iPhone? No, Es que, o sea, ¿cómo es que ni siquiera es por eso, güey. Te lo prometo que no es por eso, porque Sí, no, ya es más de estatus, ¿no? Es Simplemente estatus, güey. como, te van a ver menos si no tienes el iPhone, punto. lo has tenido. Te van a ver para abajo, ¿Cómo vas a pertenecer a esta línea? Porque de los de aquellos hay un chingo. De este nomás hay uno. Sí. Es eso, güey. Otra vez, venden productos a través. Yo uso esta madre, güey, porque, pues, es beneficioso, güey, porque, pues, está el mismo ecosistema y la neta es un parote. O sea, en cuanto a las partes técnicas son un paro. Sí, sí. Pero, güey, muchísimos mejores teléfonos, carnal. Sí. ¿Viste las fotos que tomaba de mi sobrino? Ah, sí, No, sí está esta aquí. chingadera no lo saca ni de a putazos, güey. Sí, sí. Esa cosa, pinche zunzote y las sacaba claritas, güey. Sí, es cierto, es cierto. Hay cosas mejores, güey, pero te venden la idea de... De que este es el... Es ese. Y yo se lo platicaba una vez a un compa. Yo le decía, es que, güey, es neta que pasa eso, güey. Te lo prometo. Yo no lo había visto porque pues yo usaba Android, güey. Hasta que güey, los compro usados, güey. Ni compro nuevos, porque aparte Sí. si los hacen bien. También es eso, güey. Te venden la idea de que necesitas el nuevo porque se chingan. Apple hace muy bien sus productos, ¿cierto, güey? Yo tengo una computadora del 2017 y me jala como si fuera actual, güey. Sí, Esta cosa es 2013. Ese es el 13, güey. Ahorita está el 16 y jala. sí, a toda... Pero te hacen pensar, güey, que no es así. Y no, güey, se hacen bien sus productos, los hacen para que duren, güey. Entonces, cuando me armé mi primero, pues me compré un usado, güey. Me costó como 3,000, 4,000 pesos. Pero es neta, güey, que la gente te ve diferente. Sí, Neta, güey, no es mamada. Yo se lo decía a mi compa, le digo, güey, la gente te ve diferente. Y él pensaba que yo le decía por mí de, no, es porque tengo... No, es que tú, porque... Carnal, te lo estoy diciendo, no es mío, es... Yo creía que era una mamada, yo sostenía que era una mamada, que cómo te va a ver la gente diferente, nomás porque te es un pinche celular que me costó 5,000 pesos, que a lo mejor hasta el tuyo costó más, que es un pinche celular que ni siquiera es el nuevo, o es un celular Sí. que, pues yo compré el X cuando ya estaba el 14, Ujú. o sea, no es nuevo, carnal, evidentemente se ve que no es nuevo. Le dije, la gente te ve diferente. ¿Por qué? Porque Bernays y sus sucesores juegan muy bien su juego y hacen que compres todo alrededor, porque el producto es lo de menos. sí, sí, eso es cierto. Sí, y cierto. por eso es tan importante conocer a Es la Bernays. idea la que se vende, ¿no? La idea que Marketing- permea el marketing producto. de ideas, amigo. Sí, así Y es. justo yo quería platicarte eso de Bernays, güey, porque fíjate que... Pues así es como Ya. se vende. Las estrategias de venta actual tienen sus fundamentos en las estrategias de Bernays. los productos son lo de menos. Honestamente, los productos son lo de El menos. concepto, la Sí, idea, güey. por supuesto. Porque, a ver, mira, pensando a la Bernays, si tú quieres, si a ti te contratan, amigo, en 2008, te contratan para que en 2024, a más tardar, si yo te digo en 2008, ¿qué onda, mi Aldo? Yo necesito, güey, que con tu agencia, güey, necesito que para el 2025, a más tardar, hagas que la gente acepte sin sin ninguna contraria, güey, una mano férrea, dura de Donald Trump o del nombre que le des. Pero necesito que la gente acepte ya sin ningún cuestionamiento, güey, un control así brutal. Metemos la agenda woke. ¿Qué hacemos? Ajá, justo. Estamos ¿Qué hacemos, güey? Les empezamos a meterlos ahorita. al borde del desquicio del libertinaje. ¿Qué harías, güey? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Así. Ah, pues lo mismo aquí en México. Queremos meter al que le han quitado la presidencia en 3 ocasiones. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Para empezar, Más le han bien, quitado la presidencia 3 a ver, necesito meter este sistema para este año. Ujú. Pero estamos fueron 18 años de llegar a eso. Vamos a ¿Qué trabajar. necesito hacer? Y si creamos un Mesías y por 3 veces se lo chingamos, Ujú. Sí, sí, es como mientras ¿y tanto. qué tal si mientras tanto hacemos que la gente se siga y se siga y se siga y se siga? Llevarlos para que hasta llegue un alcanzar. punto Pues es la en el doctrina que del cuando shock. entre- Es la doctrina del shock. para que cuando entre, güey, todo lo que ese güey diga, digan sí. Ujú. Ahí está el pinche Sí, Bernays, sí. güey. Ahí está, carnal. A mí Sí, sí, me es voló la cabeza impresionante. leyendo. Toda la publicidad actual se basa en las estrategias de Bernays. Y ahorita Es ya todo está más propaganda. cabrón. Ahorita está más cabrón, porque eso fue en 1928 con este libro donde dice, no, y es que ahorita ya tenemos los mejores avances del mundo, porque antes tardabas un chingo en que una persona, porque da el ejemplo, Ah, sí, ¿no? hablabas del Telegram. Que cuando se creó la Constitución de Estados Unidos, esa Constitución se pensó y todas las constituciones se pensaron como, pues, trabajando para comunidades autorreguladas, Ujú. ¿no? Con lo que estábamos platicando al principio, comunidades que funcionaban en chiquito y tenían sus propios sistemas y tal.
Dije, pero no para esto, dice en el 28. Dije, pero no para esto, en el que la comunicación queda casi es instantánea. Dice, Sí, porque era cierto, ¿no? En sus tiempos sí, era sí. casi instantánea. Güey, no mames, ahorita el vato está así, estaría de, güey, ja. A ver, A lo mejor ya lo coronaron. quién Y ahorita el güey sabe. está así de, no mames, No, el pues ahí te digo paraíso. que el legado de Bernays ahorita persiste TikTok. no, en uno de sus sobrinos nietos, que es de los Freud, güey. Ah, Que ¿qué es es este, eso? ahorita, o sea, yo ni siquiera sabía de esto, pero mira, es este compa. Mark Radolf, el de Netflix. No. Bueno, ese es uno, ¿no? Ajá, o sea, el de Netflix, sí, por supuesto. Es Mark Bernays Randolph, que fue un cofundador y CEO de Netflix por mucho tiempo. Después ya se salió y actualmente no sé en qué esté haciendo, pero vamos a ver, veamos qué está haciendo ahorita este compa. Mira, tiene una revista que se llama Macworld. No sé qué revista sea Macworld. Una revista digital. Matt World. Macworld, sí. En internet. Ya te había buscado, mira. Pero a mí, ¿sabes qué me pareció interesante? Que este Mark Randolph, bueno, Mark Bernays Randolph, fue presidente del consejo directivo de la National Outdoor Leadership School. Es un modelo educativo para preparar a líderes, o sea, líderes sociales, a través de encuentros en la naturaleza. O sea, estamos hablando de que un programa de una semana te puede costar arriba de 200,000 pesos, ¿me entiendes? Pero lo que hacen es que te preparan de liderazgo tú confrontándote en situaciones adversas en la naturaleza. Es decir, se van a escalar montañas en la nieve y tal y todo. Y ahí, en esos contextos en la naturaleza, les dan herramientas de liderazgo. Pero ¿te das cuenta cómo este es el tipo de educación que llevan ese tipo de personas? Ok. O sea, es algo más real. Porque obviamente, ¿no? Una persona es naturalmente líder cuando se conocen situaciones reales Sí, en la sí. naturaleza Sí, sí, adversas. Y eso es lo que hacen estos compas. Son como técnicas de supervivencia. Cuando sale una pinche Liderazgo. cobra en medio de Ándale, cuando cosas te así. quieren asaltar unos monos. Pero, pero estos compas se van, o sea, se van a lugares súper remotos y todo, o sea, es súper Me hace interesante. mucho sentido. Y este compa trabajó, o sea, este compa fue presidente del consejo de esta Me hace, mu- modelo educativo. me hace mucho sentido también, por ejemplo, considerando que la comunidad judía sí tiene su rito de iniciación y lo siguen teniendo, güey. Sí, El Bar sí, lo Mitzvah siento, es eso. cierto. Es un rito de iniciación, Ya, es un momento en el que pasas de ser un niño a ser ya un hombre. Ajá, es cierto. Entonces me hace sentido que también tengan esta especie de rituales de iniciación, güey, para las grandes Mira, este masas. compa está trabajando en Looker Data Sciences, Inc., una empresa estadounidense de software con sede en Santa Cruz, California. Fue adquirida por Google en 2019 y ahora forma parte de Google Cloud Platform. Looker comercializa una plataforma de inteligencia empresarial para la exploración, el descubrimiento de quién sabe qué más. Pero ¿Vis- ahorita está en esto este compa, eso es en lo que está ahorita. ¿Viste también que el Donald Trump ya está con todo con Palantir? ¿Te acuerdas de Palantir que lo platicamos en el Palantir. programa de Elon Musk? Sí, es Es cierto. este programa de vigilancia, güey, que es que la idea es prevenir el crimen antes de que suceda, como en Minority Report. Ah, es cierto. Es muy cierto. Que a través de algoritmos, inteligencia artificial, predice las actividades y las búsquedas de las personas para justamente darte una certeza de que alguien pueda probablemente cometer un crimen, entonces poner la atención a esa persona antes de que lo cometa, güey. Sí. Déjame buscar nada más este De dato Peter de Thiel, Peter Thiel. Sí, que cierto. fue uno de los Ahorita cofundadores de entonces PayPal. está metiendo Trump en este rollo. Sí, amigo. Sí. No manches. ¿Sabes también que ahorita lo que encuentras eso, también Aquí está. siento en que se usaron las ideas de Bernays también, por supuesto las utilizaron porque viene de Tabitha Institute y de Esalen Institute. Pues en esto que platicamos de la formación de los beats, de los poetas beat, Ajá. la formación también, por supuesto, la deformación del hipismo, El New Age, el y la movimiento New formación Age. New Age, la formación del rock, Sí. del metal, todo ese tipo de Todo, cosas. todo. Ah, pues de hecho, mira, este es un dato interesante porque, bueno, el legado de Bernays Freud Ajá. sigue, o sea, pero en especial de Bernays, bueno, Bernays es Freud también, ¿no? Sí, Bernays Freud. Entonces, el legado de Bernays ahorita se lleva a cabo a través de Matthew Freud, bisnieto de Sigmund Freud, que está casado con Elizabeth Murdoch. Elizabeth Murdoch es la Rupert hija Murdoch? de Rupert De Murdoch, Fox, el que era de Fox. el que era dueño de Fox News y todo este rollo. ¿Sabe cómo se relacionan entre Siguen todos iguales, estos ¿no? compas? Claro. Pero bueno, entonces Freud Communications es el legado, actualmente es una compañía enorme de relaciones públicas, o sea, de publicidad. Y fíjate que en su página aparecen personajes
como Freddie Mercury. O sea, yo creo que ellos trabajaron en campaña con Queen, promocionando a Freddie Mercury. De hecho, también trabajaron con Arnold Schwarzenegger, trabajaron con Sylvester Stallone. O sea, trabajaron con actores de Schwarzenegger Hollywood, era con toda nasty, la imagen güey. de toda esta ¿Has gente. visto las fotos de Schwarzenegger con propaganda nasty y todo el pedo? No, qué locura. Ahora te las enseño. Sí, güey, digo, no, no lo dudo, pero para nada, ¿no? O sea, no me sorprende para nada. Pero mira, vamos a ver en Freud. Ah, mira, está en Mira, lo que Freud.com. lo lees, fíjate esta frase, Sí, güey. dice, una vez que Bernays reconcilió la manipulación con el liberalismo, Ahí está, mira, Freud. su dicho era que las masas humanas inevitablemente sucumbirían a la manipulación, ¿no? Lo que has platicado. Ujú. Y por lo tanto, los buenos propagandistas tendrían que competir contra los malvados, sin tener que sin tener que en meter dentro de esto sus costos morales marginales. Desde su punto de vista, las minorías que usan estos poderes son incrementalmente inteligentes, ¿no? Cada vez son más Sí. inteligentes. Y trabajan más y más en beneficio de las ideas que son socialmente constructivas, porque ellos son buenos. Sí, obviamente, pues se lavan las manos diciendo que todo. Y mira, fíjate que las ideas, o sea, las ideas de Edward Bernays son muy valiosas y son aplicadas a un verdadero beneficio. Pero es que justo, a ver, ahora sí yo quería preguntarte varias cosas, carnal, ya dando esto, no resumen, sino entendiendo que así funciona y que así funcionamos. Sí, pero ¿quién dice el beneficio, güey? Porque ahorita las utilizan los poderosos, güey. Sí, bueno, es que no, ahorita en realidad, o sea, las estrategias de Bernays las utilizamos todos en estrategias de marketing. O sea, eso ya es, o sea, todos utilizamos las estrategias de Bernays. Obviamente no van a tener el impacto que tienen campañas multimillonarias porque pues sí, ¿no? Y quien tiene las alianzas con los principales medios de comunicación, ¿no? Entonces, quien tiene las alianzas con los medios de comunicación, que tiene pues justamente el financiamiento para poder hacer una campaña pesada de esos publicidad y niveles. todo, pues son las élites, ¿no? O sea, nosotros utilizamos esas técnicas a una muy pequeña escala, o sea, justamente como con la idea de llegar a la emocionalidad de las personas vendiendo un producto y todo este rollo, ¿no? Pero eso se puede hacer de forma ética también. Obviamente, siempre el que vende va a buscar un beneficio propio, porque pues no lo puede Y separar. no está mal. No está mal. No está mal. Pero aquí la ética se ve en justamente el tipo de producto ¿Qué que vendes? vendes y Claro. qué impacto tiene tanto en el consumidor como en el entorno del consumidor. Entonces, eso es lo que debería ser medido, básicamente. ¿No? ¿Qué era Entonces, lo que hemos platicado que yo te decía, güey? O sea, yo ya entendí, al menos ya ahorita ya entendí que pues sí estamos a su merced, ¿no? Pero lo que me emputa no es eso, o sea, yo no tengo pedo porque se creen dueños del mundo, a lo mejor y sí lo son porque llegaron primero y a lo mejor sí nos hicieron. Pero, güey, qué pinche necesidad de tenernos como nos tienen. Esa era mi idea, ¿no? Pero ya después llegamos ya no hablando de lo terrenal que es esto de Orones, pues ya llegamos a esta idea de que, pues, no sé, a lo mejor es su naturaleza o no tienen emociones. Ya, vete a saber mira, tanta ahorita chingadera. nos tratan mejor de como nos trataron en algún momento. Ya nos da Netflix, por lo menos. Ya nos da- Pues nos tienen, güey, es que quién sabe si nos traten mejor, carnal, porque tú no, ¿qué crees que es más sano para el ser humano, güey? No tener televisión y dormirte a las 6 de la tarde cuando se mete el sol, aunque trabajes 14 Sí, horas, no. pero dormirte a las 6, o trabajar todas las pinches 14 horas, güey, pero el resto del tiempo estar aquí. ¿Qué crees que es más sano? Sí, no, no, no. O sea, ahorita justamente nos dan ese falso sentido de libertad a través de comodidades innecesarias, ¿no? O sea, Cabrón. de comodidades que también son perjudiciales. Y también, obviamente, han hecho mucho más sofisticados sus medios de De manipulación y de control. Así es, de propaganda y todo Sí. este asunto, ¿no? O sea, pero bueno, es complicado. O sea, aquí también podemos ver justamente toda esta charada que fue lo del calentamiento global con esta Greta Thunberg y todo este rollo, pues que ella también está financiada. ¿Por quién está financiada? Por Rockefeller. Por Soros, Por Soros. por la Open Society. Financiada por la Open Society. No manches, ¿no? Y también justamente haciendo todo este montaje con los medios de comunicación de siendo arrestada, ¿no? Y después se ve ella tomándose fotos ahí con, o sea, Cuando pasa un el dron y la show, un ignora y se show. puta. No has visto bueno, sí conoces la de Californication, ¿no? Ajá. Pero no has visto este análisis de la letra donde dice The Little Girl from Sweden. Ah, no. Sí, güey, ahorita te busco la letra. Pero ya es mucho más vieja esa. Pero The Little Girl from... Y dice algo, ahorita te digo Sí, qué dice. o sea, pero cómo, o sea, a lo mejor ya lo tenían listo, porque Greta, o sea, que tiene 20 años, ¿no? De tener. Ahorita de tener como 17, ¿no, Bernie? 18. No, ya. O sea, no mames, güey, si salió en 2020. No, güey. no importa, pero mira. Y tenía 12, güey, también, pues ya han pasado 5 años. No, Tiene 22 años. tiene 22. ¿A güey. poco? Ahí está, 22. Nació en el 2003, güey.
La Californication es de los No, no, por eso, o sea, sí, 90s. claro, pero es como, es que Californication es una canción muy interesante, güey. Sí, Muy sí. interesante. Ahorita Pero eso va bueno, a ser muy interesante. ya tomando en cuenta que todo, absolutamente todo Está conectado. está manipulado o tiene fines propagandísticos, porque hay que entender también la propaganda. Propaganda es todo aquello que busca la propagación de una De idea. una idea. Tal cual, así es, tan extenso, puede aplicarse a campañas políticas, a campañas Religiosas. sociales, campañas religiosas, ideologías, a ideas institucionales, ideas educativas, a venta de producto, a todo, absolutamente todo, a la imagen pública de personajes, ¿no? Que las relaciones públicas tienen mucho que ver con el lavado de imagen de un montón de personajes públicos, ¿no? O sea, pero un montón. O sea, pues sí, todo lo que se hace, ¿no? En el Vaticano también a cuántas personas no les han limpiado de la imagen o les han intentado. O sea, pues tiene que ver con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos concluyendo ya, ¿no? Con Pues este justo eso episodio. es como, digo, sé que se pueden utilizar para el bien, güey, pero pues no van a ser utilizadas para el bien. No, no, eso depende de nosotros, porque también tenemos que ser conscientes que nosotros también utilizamos estas estrategias, porque es lo que se enseña en marketing actualmente. Y fíjate No que, tan efectivas, seguro ellos ya tienen métodos mucho más sofisticados, porque también utilizan frecuencias, también utilizan mensajes subliminales, repetición, o sea, nos simbología exponen a profunda, repetición carnal. constante, arquetipos, o sea, ya está Sí. súper evolucionado Aparte, no te su creas tema, ¿no? también, pues seguramente esos güeyes sí hacen manipulación completa de los campos mórficos, güey. Sí, o Llámale el nombre que le lo usas. conocen, por eso Sí, también banearon un montón a este al Robert Sheldrake, Frederick. porque, o sea, el inconsciente colectivo es lo que nosotros conocemos, pero campos mórficos es una versión mucho más compleja, detallada y entendible de cómo funcionan las Y ¿sabes cosas. qué, güey? Es que, mira, por ejemplo, si tú hablas de inconsciente colectivo, sigues hablando de materialismo, ¿sabes? O sea, sigues diciendo que el humano es un humano y ya. Pero el campo mórfico habla de hábitos del universo, como el universo es un ser Sí, consciente. Y al ser universo un ser consciente, carnal, le pones al humano de vuelta en un punto donde sí puede ser autodeterminado. También eso es es un bien cierto. importante, güey, que la gran magia de este pedo. Tú sabes que meten sus manos en todos, ¿no? Está el materialismo y en entender que solamente somos monos y ya con eso se chingan la mayor parte de la gente. Y luego la otra parte se la chingan con un dios que es cruel. Con un dios que está arriba de ti, que no eres tú, que es un señor El Dios sentado. de la Biblia, ¿no? Simón, que es un señor sentado, sea cual sea este dios, o sea, de los miles de dioses que hay, pero todo es un señor sentado que te voltea de para abajo Que y, te juzga a cada momento y tú no tienes capacidad de nada, ¿no? Más que de pedirle perdón y pedirle favores. Y luego, en la, digamos, la nueva espiritualidad, en esta nueva reforma de la espiritualidad, también te condenan, güey, porque ahora tienen varias formas, güey. Una es la del Buda, la de suéltalo todo, no le pongas atención a nada, o tú eres responsable de todo. o tú eres responsable de De todo, absolutamente todo lo que te pasa, pero en sí. culpa, ¿no? Ajá. En culpa en el de, Como, güey, güey, si te cargó la fregada es porque tú no sabes manifestar carnal, o porque tú manifestaste mal, ¿no? carnal, te enfermas, o sea, te entra una enfermedad, de por sí tu cuerpo se siente mal y todavía te tienes que culpar porque eres un pendejo porque no piensas Sí, bien. sí, sí, es Porque como... por no pensar bien te enfermaste. Ujú. O sea, entonces te llevan de todas estas zonas, güey. Pero estaba yo leyendo un libro que me gustó mucho y ya con eso cierro y también va Pues, a ¿qué ser. es tu recomendación o ¿Qué va a qué? ser mi ¿O recomendación? tú algo interesante? Las dos. Mira, es que sí, porque No, ahí una está, u mira. otra. Bueno, a ver, Mira, algo échale. está interesante, con eso cierro. Está interesante porque yo estaba, apenas justamente acababa de pensar lo siguiente, fíjate. Dije, güey, Ajá, te escucho, ¿eh? yo no puedo amar a alguien si yo no me amo a mí mismo. Porque ¿cómo podría saber amar a alguien si yo no sé qué es el amor? ¿Sabes? Lo acababa de pensar así como, obviamente pues es algo que se sabe, güey, pero yo no lo que había caído en cuenta en eso. Entonces dije, creo que para poder amar a alguien así afuera de mí, para verdaderamente saber cómo amar a alguien, necesito empezar a amarme a mí, güey, porque muchas veces yo digo, Sí, no, sí soy buena persona con los demás y amo y todo, ¿no? O sea, yo sé cómo, el amor incondicional sé cuál es por mi hija, pero quitando a mi niña de la ecuación porque pues eso es un amor que es diferente, sí, porque de es aquí para allá especial, decir, no, es sí, muy, hablamos de relaciones personales, ¿no? sí. Entonces yo decía, yo no puedo, yo no sé honestamente si mi trato hacia los demás es un trato amoroso, es respetuoso y cariñoso, pero amoroso, que no, no sé, güey, porque no me doy ese trato a mí. O sea, hay muchos tratos, pequeños tratitos que sí le doy a otras personas, pero a mí no me lo doy. Entonces, ¿cómo sé que es el correcto? ¿Sabes? Estaba yo pensando en Sí, eso y es cierto. cayendo. Esa, por un lado. Entonces, tenía que yo leer un libro y abrí la tablet para sacar el libro, güey. Y justamente caí en este libro que no sé, no chingados tenía ni por qué estaba ahí, pero es el de Conversaciones con Don Dios de Donald Walsh. Ah, ok. Está chido, me gustó, la neta está chido, está muy chido el entendimiento. Ya luego te lo platicamos bien a fondo, güey. Em, pero hay un punto justamente en esta de conversaciones con Dios donde
donde sí le dice, ¿no? Porque se supone que este vato empezó como a escribir automáticamente y está conversando con Dios y la neta está chido, el chile está chido, es como... Ahorita, ese es a mí algo interesante, te digo que primero me salió así de la nada, no, porque yo no sabía ni que lo tenía. Entonces dije, a ver, ¿por qué pedo con este libro? Y Sí. lo empecé a leer así, y dijo, va, chido. Hay una parte donde sí dice, ¿no? Que todo es nuestra creación, güey, pero es más entendible porque es como, güey, pues si tú eres un subproducto mío, porque eres también yo, nomás que pues estás metido en un cuerpo, la cosa es que te engañas que eres el cuerpo, pero en realidad pues tú tienes este mismo poder creador, ¿no? Y empieza a decirle por qué Dios no se mete en las decisiones de nadie. Pues, tiene sentido, dice, güey. Yo te puse ahí para que tú te conozcas, porque eso querías, yo también quería, por eso los creé. Entonces, ¿cómo te voy a poner una serie de mandamientos para que si no los cumples te castigos y qué necesidad tendría yo, ¿no? O sea, Sí, varias sí, sí, cosas sí. así. Entonces, Ok. en una Sí. justamente dice, si ustedes, sí, sí, está chido, te lo voy a mandar porque está chida. Hay unos buenos ahí entendimientos, ¿no? Mira, vete a ver Claro. si era de Dios o no, pero también tiene sentido lo que dices que dice, güey, y si, ¿cómo sé que tú eres Dios si no es mi imaginación? Y dice, ¿y por qué? ¿Y si no hay diferencia, qué? ¿Sabes? O sea, Ujú. Sí, sí, sí. ¿cómo quieres que me comunique contigo? O sea, ¿cómo tendría que ser yo para saber que si eres Dios, güey? Sí. ¿Quieres trompetas y fanfarrias? De todos modos no creías que soy yo, pero creías que es el diablo. Sí, sí. Entonces Ok, dice, güey, ok. pues yo me comunico un chingo de formas, nomás que la De gente nunca, formas misteriosas. la más que la gente nunca cree, la gente nunca cree en lo que dice, güey. Es como dije, mira, pues está chido porque te hace entender como que no eres una cosa separada, o sea, solamente estás en esta Claro, experiencia claro. porque es la Porque experiencia es una para expresión conocer, de. porque para conocer a algo necesitas conocer el contrario, si no, nunca vas a saber qué Sí. eso es. Sí, sí, sí. Entendemos a través de los contrastes. En este, En sí, esta. sí, sí. ¿Por qué? Y lo dice muy chido porque dice, porque cuando ya estás en el mundo que no es el material, cuando estás en el mundo espiritual, el conocimiento es puro y el conocimiento ya es. Sí. No Cierto. necesitas Ese es contrastarlo con nada total, no porque es es dual. total. Cierto, Pero cierto. para que lo experimentes necesitas experimentarlo a través de lo que no eres. Ujú. Entonces ya, bueno, va, chingón. Total que en esta parte sí le dice, güey, si tú quisieras cambiar el mundo, lo cambiarías, güey. Dice, nada más que ten en cuenta que tú eres muchos. Y entonces el planeta tiene una conciencia cabrona. Entonces yo me resistía porque decía, sí, pero están las pinches élites. Pero sí dice algo bien importante. Dice, si ustedes quisieran mañana acabar con el hambre, mañana acabaría. Tal cual. Y lo hemos platicado muchas veces, tú y yo, Sí. ¿no? Lo de si mañana todos así al mismo tiempo nos levantamos con dos cosas nada más. Hoy no me chingo a nadie y si puedo ayudar, ayuda. Sí. Ta madre, el mundo ya cambió, güey. Sí, Con sí. élites o sin élites, carnal. Sí, sí. Con Anunnakis o sin Anunnakis, güey. Si mañana todos despertamos y decimos, ¿cómo chingados ayudo al otro? Sí, sí, es Ya cierto. el mundo es bien diferente. Entonces, ese es mi algo interesante y mi recomendación es ese libro, Conversaciones con Dios de Donald Walsh. Ok. Tómenlo como lo que es, conversaciones de ese vato con Dios. Pero está muy chido, está muy bonito. Ok. Presenta ideas muy locochonas, pero de una manera muy hablada y pues no sé. Y algo interesante era que justamente, güey, haz de cuenta que yo leía y acababa de tener ese pensamiento yo un día antes y como en capítulo 3 o 4 precisamente llegué a ese punto donde Ajá. dice, ¿cómo esperas amar a otro si nunca te has amado a ti mismo? Sí, sí, es Y cierto. dije, güey, Una reflexión. bien, güey, Ah, sea, sí. sea Dios o no sea Dios, o sea, ¿cómo se llama? La sincronicidad o no Ujú. sea. Sí, Los sí. mensajes ahí están, ¿no? Ahí llegan. Ese es Entonces, cierto, ese es bien, cierto. cool. Vientos, Chingón. vientos. Bueno, yo quiero recomendar una película animada que se llama La Noche del Fin de los Tiempos en español La o noche en del fin de inglés los está tiempos. como The Spine of Night. Es una película animada súper, súper interesante. A mí me gustó bastante. The Spine of El Night. director es Philip Gelat, o Gelat, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero bueno, son directores, Philip y bueno, también está Morgan Gallen King. Estos, bueno, son directores y escritores. Esta animación está súper interesante porque, bueno, no quiero dar muchos spoilers pero nada más para que entiendan. Trata un tema muy interesante de una humanidad colocada en un tiempo muy peculiar. Es como un tiempo donde hay reyes, donde hay imperios y este tipo de cosas. Ok. Con una especie de tiempo, de época. No, está muy raro porque es como una especie de futurismo medieval, antiguo, muy, muy extraño. Nice. Como que tiene también un poco ¿De steampunk? de steampunk, ándale, un Simón. poquito como Sí, de esa sí. sensación, pero pues trata básicamente de, o sea, el contexto es muy peculiar, ¿no? Básicamente que hay como una orden secreta que busca preservar el conocimiento de toda la humanidad, ¿no? Y
Y dentro de esta orden se topan con una mujer que es como una líder chamánica de una tribu, ¿no? Que adora, digamos, que es la diosa de un pantano. Ah, Es una está mujer locochona, la... que tiene como una especie de collar con hojas, pero esas hojas son como mágicas, porque le pertenecen, son como la esencia de un dios que fue asesinado en la antigüedad, porque los humanos se rebelaron ante los dioses, porque, Suena bueno, muy bien. está Suena muy tremenda, bien, no quiero suena dar muy bien. mucho, pero digamos que estas flores que esta mujer tiene ¿Dónde encuentras tantas venían películas tan encontradas chingonas, güey? en Siempre trae buenas Me ricos. llegan, me Siempre trae llegan, me buenas ricos el llegan. güey, siempre. Está loquísima, está muy buena la peli, la verdad es que es un A huevo. viajezotote, da un trip así muy, es un poco sangrienta, bueno, es sangrienta, Ok. pero es una animación peculiar porque pues parece que es todavía como con Sí, sí, dibujos, sí, sí. ¿no? O sea, está interesante. Y una temática muy buena, o sea, también, pues paralelismos también un poco con esta humanidad, obviamente es fantasía y todo, pero pues digamos que en metáfora, en simbolismo y todo se acerca mucho un poco a también Suena muy bien, ¿eh? cosas de Spine of esta Night. humanidad, Spine of Night. A huevo. Sí, no, o sea, es muy filosófica también, o sea, muy, muy filosófica sobre el entendimiento humano, sobre cómo acá, digamos, como que hay unos guardianes que el regalo que le quieren dar a la humanidad es la ignorancia de la verdad, porque la verdad absoluta es un vacío existencial y quieren proteger a la humanidad de esto, pero la ambición de esta orden es justamente alcanzar pues esta esencia o sea, como estas flores o esta planta que surge del cadáver de uno de los dioses, que tiene toda la... Bueno, en fin, está loquísima. Y Hace sentido. es una muy, muy buena animación. Pues es que si la suma de todas The las fuerzas Spine es of cero, Night. pues la razón que está atrás de todas las cosas Sí, debe de ser. no es algo para la humanidad, es así como carente de propósito completamente, ¿no? Pero bueno, ya ustedes vean Nice. esta Nice, película, a huevo. opinen al respecto, está muy, muy buena, ¿no? The Spine of Night o La Noche del Fin de los Tiempos, tal cual, así la noche. Es muy buena peli. En fin, Ya está. A huevo. esa es la recomendación. Y pues ahora sí, nos despedimos. Como siempre, les agradecemos a todas las personas que nos ven, nos escuchan, nos acompañan y nos han apoyado hasta este momento. Muchas, muchas gracias. Los vemos en nuestros siguientes episodios. Muchísimas gracias a la bendita ciencia sagrada atrás de todas las cosas. Ya vamos en el 198, estamos a 2 de los 200 y en el 200 les tenemos una gran, gran sorpresa. Muchas gracias a mi amigo Aldo por la conversación, a nuestro amigo Bernie atrás en los controles y a todas y todos ustedes que nos ven, nos escuchan y nos acompañan. Esto es Amor Fati. De la infinita brevedad del ser. Hasta luego.